Corporación Umbrella. Así nació y cayó el comienzo del fin 81-100. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 81. Birkin no sabía si sudaba por el calor o por los nervios. Se ajustó torpemente el cuello de la camisa y la corbata para intentar aliviar el calor de la garganta, para refrescarse y que no se notara la ansiedad. Si se ponía ansioso o nervioso por esta reunión, podría delatar la jugada. Habían pasado un par de meses desde que se unió a Umbrella y comenzó a trabajar en el progenitor, descubriendo las mutaciones que causaba en todos los seres vivos y cómo se usaría para el verdadero propósito de Umbrella: fabricar Bow. Pero él y su socio, Albert Wesker, percibieron que algo andaba mal con el gerente del centro de entrenamiento Arclay, James Marcus, y Wesker decidió husmear en el laboratorio de Marcus en busca de respuestas mientras Birkin continuaba su trabajo para apaciguar a la compañía. Y lo que Wesker descubrió fue que Marcus había desarrollado un nuevo virus a partir del progenitor y algunas sanguijuelas que había criado durante varias generaciones mientras estaba infectado por él. Aunque ambos sabían que debían actuar con cautela, pues veían que Marcus se estaba volviendo loco con su paranoia de que Spencer le robaría su trabajo. Y si descubría que Wesker y Birkin andaban a escondidas en su laboratorio, entonces ambos estaban listos para el salto de altura. De ahí la preocupación de Birkin. Hasta entonces, habían logrado pasar desapercibidos para Marcus y, gracias al equipo de Wesker, podían supervisar cada detalle de su trabajo desde octubre de 1977. El 11 de febrero de 1978, Marcus los había llamado a ambos a su laboratorio para hablar de algo, les había dicho que era muy importante y que no podían hablar de ello por teléfono. Desde que Wesker y Birkin empezaron a trabajar en el progenitor, Marcus nunca había salido de su laboratorio, nunca había cumplido con sus funciones de director y nunca había solicitado reunirse con nadie. Así que, la única razón que se le ocurría a Birkin para que Marcus quisiera verlos era porque había descubierto que habían estado husmeando en su laboratorio y estaba dispuesto a despedirlos. Entonces, ¿por qué está tan tranquilo? ¿No tiene miedo? Al fin y al cabo, era él quien husmeaba. Mientras Birkin sudaba a mares y se sentía nervioso, Wesker estaba de pie contra el lado opuesto del ascensor, con los brazos cruzados sobre el pecho, gafas de sol siempre presentes sobre sus ojos y su rostro mostraba una expresión de completa calma, sin rastro de ninguna otra emoción evidente en su rostro. A pesar de ser él quien merodeaba por el laboratorio de Marcus, no mostró ningún atisbo de preocupación ni ansiedad por esta reunión, como si supiera cómo se desarrollaría y estuviera seguro de que no les sucedería nada. De alguna manera, aunque Birkin creía en parte que era ridículo, creía que Wesker era plenamente consciente de que esto habría sucedido y lo había planeado. Wesker era un planificador meticuloso, después de todo, y habría considerado todos los posibles resultados, incluido este, y se habría preparado para cada uno de ellos, por si acaso ocurrían. Pero eso no ayudó a aliviar su tensión, y seguía bastante nervioso por esta reunión. Realmente no estoy seguro de esto, Wesker, afirmó, expresando abiertamente su preocupación. Wesker continuó observando su reflejo en las puertas del ascensor impasible, solo haciendo un breve movimiento con la mano para acomodarse las gafas de sol. No hay de qué preocuparse. Lo más probable es que no haya descubierto nada relacionado con nuestra introspección en el laboratorio, y si lo ha hecho, no podrá relacionarlo con nosotros. Créeme, he borrado mis huellas cuidadosamente, aseguró. ¿Pero cómo sabes que no ha encontrado nada? ¿O si no nos lo devolverá si lo encuentra? Preguntó Birkin, secándose el sudor de la frente. Wesker se giró para mirar a Birkin, con la misma expresión impasible de siempre. «Es porque confía en nosotros», dijo simplemente. Birkin lo miró arqueando una ceja. «¿Qué quieres decir?» Como hemos demostrado ser los más prometedores en la investigación de los progenitores y en ayudar a mantener las instalaciones en funcionamiento, los altos mandos no irrumpirán pronto. Por eso, nos ha catalogado como lo suficientemente confiables como para pedirnos ayuda. Y si encuentra algo, simplemente dirá que Spencer intentaba espiarlo. Solo tenemos que mantener la calma y no revelar nada, y así estará completamente a oscuras, explicó. El ascensor pronto se detuvo con un pequeño ping y las puertas metálicas se abrieron, revelando un pasillo largo y ancho bordeado de tuberías en los techos y respiraderos en el piso, y una puerta doble de metal al final. Wesker salió del ascensor y caminó hacia la puerta a paso rápido, sin mostrar vacilación ni miedo a lo que pudiera pasar.
Birkin, en cambio, se ajustó la corbata, se alisó la bata, se secó el sudor de la frente y respiró hondo para calmar su ansiedad. Debían estar tranquilos y no mostrar ningún tipo de señal sobre el trabajo de Marcus, a menos que él lo esperara. Aunque Birkin no era precisamente un tipo con mucha gente, sabía cómo comportarse frente a ciertas personas para conseguir lo que necesitaba para su trabajo, así que esta vez no era la excepción. No te preocupes. Mantén la calma, piensa con claridad, habla solo cuando te lo pidan y deja que Wesker se encargue de la mayor parte de la conversación. Wesker llamó a la puerta y una cámara de seguridad se giró hacia ellos. La luz roja del lente indicaba que estaba funcionando y vigilando cada uno de sus movimientos. Las cerraduras electrónicas se abrieron con una serie de pitidos y clics agudos, antes de que una de las puertas se abriera para revelar el laboratorio. Ambos cruzaron la puerta y se apartaron mientras ésta se cerraba. Los seguros se reajustaron, indicando que la puerta estaba sellada automáticamente. El laboratorio era una sala rectangular alargada, dispuesta sobre sus lados más estrechos, de modo que pareciera vertical. A la izquierda de la sala había una mesa con estanterías llenas de tubos de ensayo, innumerables papeles cubiertos de notas garabateadas a toda prisa y una computadora que mostraba el salvapantallas de Umbrella. Frente a la puerta por la que habían entrado había otra puerta doble de la que provenían sonidos de animales. Almacenamiento de muestras. Birkin paseaba por el laboratorio, echando un vistazo ocasional a las notas sobre la mesa y a las muestras de lo que parecía un tubo de ensayo lleno de un fluido rojo carmesí, mientras Wesker permanecía inmóvil en su sitio, con los brazos cruzados. Mientras Birkin observaba las muestras, reprimió el impulso de robar una y llevársela a su laboratorio para analizarla, mientras se preguntaba qué podía hacer la última creación de Marcus para ser 10 veces mejor que el progenitor. Desde que Wesker le mostró los datos robados sobre este virus T, Birkin quedó fascinado al instante, al ver lo increíblemente diferente que era del progenitor en todos los aspectos posibles que conocía sobre virus y microorganismos, a pesar de haber sido el progenitor desde el principio. Y a menudo se preguntaba y discutía en privado con Wesker sobre las posibilidades de que su diferencia con su predecesor afectara el tipo de armas biológicas que podrían fabricar, cómo sus propiedades mutacionales podrían afectar a todos los reinos animales de formas completamente nuevas a las del progenitor y cómo podrían aprovechar ese potencial para crear un concepto completamente nuevo de armas biológicas. Pero antes de intentar fabricar tales armas y realizar tales experimentos, necesitaban una muestra con la que trabajar, y si la tomaban ahora, los hundiría hasta la cintura. Así que lo único que podían hacer ahora era tener paciencia. ¿Dónde guarda las sanguijuelas? ¿Las que utilizó para fabricar esta nueva arma biológica? Preguntó, sin darse cuenta de que lo había dicho en voz alta. Mira detrás de ti, respondió Wesker simplemente. Birkin miró por encima del hombro hacia atrás y sus ojos se abrieron con asombro al ver lo que se erguía orgullosamente contra la pared. Detrás de él se alzaba un tanque de cristal de 3 metros con forma de hexágono, con una puerta metálica a un lado y una pequeña trampilla al pie. Dentro del tanque había docenas de sanguijuelas, todas arrastrándose por el tanque dejando tras de sí un rastro de mucosidad fina y transparente. Birkin se acercó al tanque para observarlas mejor y vio que eran del tamaño del puño de un hombre, con un ojo con forma de pelota de béisbol en medio de la espalda que se movía constantemente para observar todo a su alrededor. Y cuando una pasó sobre el cristal frente a sus ojos, vio que tenía dientes del tamaño de dagas, afilados como navajas y goteando saliva infectada. Birkin se sintió intrigado por estas sanguijuelas que se arrastraban sobre el cristal, satisfechas de cumplir la más simple de las funciones cerebrales superiores que poseían. Estas sanguijuelas habían comenzado como simples insectos infectados con el progenitor, organismos simples con muy poco propósito y que ahora eran algo completamente diferente de lo que habían sido antes. Se habían reproducido durante varias generaciones para convertirse en una entidad mucho mayor que antes, habían alterado por completo todo lo que una vez formó parte del progenitor y lo habían convertido en algo nuevo, algo capaz de crear un arco aún más poderoso. Y no puede detenerse ahí. Podemos crear un virus más poderoso que el nuevo virus T. Podemos crear incluso más armas biológicas que antes. Con esto, Umbrella será el mayor vendedor de armas biológicas del mundo. Y trabajar en algo así, contribuir a su utilización, ¿son hermosas, no? Preguntó una voz detrás de él. Birkin dio un pequeño respingo y se giró para ver a Marcus de pie detrás de él, observando sus sanguijuelas con admiración y otra emoción que Birkin no pudo o no quiso identificar.
Bajo la brillante luz del laboratorio, Birkin pudo ver que el cabello de Marcus estaba revuelto, con varios mechones desencajados, tenía los ojos inyectados en sangre e hinchados con bolsas negras bajo los párpados, y había desarrollado un tic facial en el lado derecho de la boca. Obviamente, su obsesión por su trabajo y su paranoia hacia él habían comenzado a manifestarse físicamente. Birkin interrumpió su análisis de Marcus y volvió a las sanguijuelas. Sí, lo son. En cierto modo, respondió. Vio, por el reflejo del cristal, que Marcus se giró hacia Wesker para pedirle su opinión, recibiendo solo un leve asentimiento. Marcus les indicó que se acercaran y caminó hacia el escritorio, seguido de Birkin y Wesker. Presionó algunas teclas en el ordenador y abrió una carpeta que mostraba la imagen de la cadena de ADN del virus T que Wesker le había mostrado hacía unos meses. Birkin abrió los ojos ligeramente para fingir sorpresa, mientras que Wesker no mostró ninguna emoción, salvo una falsa curiosidad. Por suerte, Marcus no se dio cuenta de su gesto y retrocedió un paso para que pudieran observarlo más de cerca. Aquí, jóvenes, comenzó en lo que Birkin sospechó que era una diatriba, está el logro de décadas de investigación y experimentación. Mi mayor gloria en el campo de la guerra biológica, el sucesor de lo que una vez fue el progenitor, el virus tirano. Wesker usó el ratón y empezó a hacer clic en partes de la imagen para ampliarla lo suficiente como para verla más de cerca, mientras Birkin tomaba una de las pilas de notas y las repasaba. Ya había leído la mayoría, gracias a Wesker, y sabía lo que dirían sobre la diferencia entre el progenitor y el virus T en todos los aspectos de las propiedades de un virus, cómo lo había desarrollado y cómo podía utilizarse para ampliar su investigación. Pero Birkin sabía que tenía que dar la impresión de que intentaba averiguar sobre el trabajo de Marcus, fingir que era la primera vez que lo veía, para engañarlo y que confiara en ellos y que no les diera ninguna respuesta. Recuerda hacer preguntas y mantener el interés. Simplemente mantén la calma y no le des motivos para sospechar de ti. Birkin levantó la vista con fingido asombro. El progenitor, ya no está, dijo con asombro. Marcus asintió con entusiasmo, frotándose las manos vigorosamente. Ha reemplazado y superado por completo al progenitor en todos los sentidos. Si se aplica correctamente a nuestro trabajo actual con armas biológicas, podríamos crear una gama completamente nueva de mutantes, un ideal completamente nuevo para nuestro trabajo. En resumen, se inclinó hacia ellos y susurró, obligando a Wesker a acercarse, podemos darle a un hombre común los poderes de un dios. Wesker se aclaró la garganta. ¿Y qué hay de Spencer? ¿Qué pasará si se entera de este nuevo virus? Preguntó. Marcus apretó los puños con una rabia apenas contenida y sus ojos reflejaban una profunda malicia. Por eso pedí reunirme contigo. Creo que Spencer ha enviado espías para intentar averiguar algo sobre mí que puedan reportarle. Al principio, descubrí que habían manipulado mis cámaras de seguridad fuera de la entrada del laboratorio, haciendo que se reprodujeran continuamente para engañarme. Ahora, justo hoy, he descubierto que algunos de los archivos de mi computadora han sido copiados y descargados a una fuente desconocida, pero no puedo averiguar dónde están y quién los está usando, explicó. Birkin reprimió de inmediato una inmensa conmoción ante la noticia. Se giró para mirar a Wesker, sin ver rastro alguno de emoción en sus rasgos inexpresivos y fríos, a pesar de ser él quien había estado husmeando en el laboratorio de Marcus. Sin embargo, Birkin pronto sintió un profundo alivio al saber que Marcus no tenía ni idea de quién lo espiaba, así que estuvieron a salvo por un momento. ¿Por qué nos pides ayuda? Preguntó Birkin. ¿Cómo sabes que no se lo diremos a Spencer ni a nadie? ¿Por qué confías en nosotros? Marcus los señaló a cada uno. Porque son los únicos que tienen la misma visión y fe en el trabajo que yo. Ambos pueden ver lo que era el progenitor antes y el verdadero potencial del virus T. Son mis mejores alumnos, mis protegidos, y si hay alguien en quien puedo confiar para ayudarme a mantener este virus alejado de Spencer, son ustedes dos, explicó Marcus con la voz llena de gratitud. Por un breve instante, Birkin sintió una punzada de arrepentimiento y culpa por lo que Marcus había dicho. Dado que eran Birkin y Wesker quienes habían estado robando su obra desde el principio, e incluso habían empezado a planear cómo usarla una vez que asumieran el control, la responsabilidad recaía sobre ellos. Y ahora, sin tener ni idea de lo que hacían sus protegidos, les estaba confiando su total y absoluta confianza para proteger su obra de Spencer. No te preocupes por él. Mantente con vida. Si Spencer cree que estamos en complicidad con Marcus, estamos muertos. Y si Marcus cree que trabajamos para Spencer, seguimos muertos. ¿Qué quieres que hagamos? Preguntó Wesker.
Marcus sonrió levemente, y sus ojos se iluminaron con un profundo alivio y alegría al ver que lo habían aceptado. Excelente. Bueno, necesito que vigilen al resto del personal y empleados que residen en estas instalaciones. Intenten delatar a los espías del campamento. Si los encuentran, mándenmelos directamente. No se preocupen por ocuparse de ello ustedes mismos, simplemente encuéntrenlos, déjenme encargarme de ellos, personalmente, ordenó con tono sombrío, mientras su alegre sonrisa se transformaba en una fría y maliciosa mueca, que le provocó escalofríos a Birkin. Muy bien. ¿Eso es todo? Preguntó Wesker. Marcus asintió y pulsó un botón bajo el escritorio para abrir la puerta. Emitió un pitido agudo, seguido de un clic fuerte, y se abrió lentamente. Wesker y Birkin salieron a paso rápido hacia el ascensor mientras la puerta se cerraba tras ellos. Wesker pulsó el botón de flecha hacia arriba junto a la puerta y esperaron a que el ascensor bajara. Los números sobre la puerta se iluminaron de derecha a izquierda hasta que llegó con un pequeño ping y las puertas se abrieron. Wesker entró primero, seguido de Birkin, y pulsó el botón del último piso. Las puertas del ascensor se cerraron con un ruido metálico y el ascensor continuó subiendo con un fuerte zumbido. Birkin se agarró el pecho mientras su corazón se aceleraba y su cabeza volvía a estallar en sudor. Era demasiado cercano para su tranquilidad. Si alguno de ellos hubiera tenido el más mínimo desliz, el juego habría terminado y estarían muertos. A veces, Birkin se preguntaba por qué trabajaba con Wesker. Era mucho mejor simplemente trabajando con lo que se le ocurría y esperando a que su jefe le diera algo nuevo en que trabajar. Había seguido ese mismo camino. Mejorar el trabajo de otros cuando ellos mismos habían fracasado, encontrar las respuestas que ellos no podían encontrar, no colarse en los laboratorios de otros, copiar su trabajo y evitar la muerte en el proceso. Simplemente no podía soportarlo más. Ya no puedo más. Escucha, haz lo que quieras, Wesker, pero déjame fuera de esto. Tengo mucho miedo y no aguantaré lo suficiente como para que Marcus nos mate, declaró, desahogando todas las preocupaciones que había acumulado. Wesker se quedó mirando las puertas del ascensor, sin mostrar ninguna reacción ante la declaración de Birkin. ¿Te das cuenta de que tú y yo tenemos una relación profunda, verdad? Respondió simplemente, como un dicho, no como una pregunta. Exactamente. Exclamó. Así que me voy de esto mientras pueda. Y si eres inteligente, harás lo mismo. Wesker, en lugar de responder, pulsó el botón de parada de emergencia, lo que provocó que el ascensor se apagara y las luces se apagaran, dejando el pequeño espacio en penumbra. Wesker se acercó a Birkin y lo miró fijamente, bajándose las gafas de sol para que sus ojos fueran completamente visibles. Este fue uno de los momentos en que Birkin se alegró de no ser claustrofóbico, porque, por mucho que supiera del tema, estar atrapado en un pequeño espacio metálico, oscuro y sin ventanas, suspendido sobre un pozo profundo por un gran cable metálico, podía asustar a cualquiera de esas pobres personas. Pero si tuvieran todo eso y los ojos de Wesker mirándolos directamente a la cara, lo más probable es que murieran de un infarto. Es la primera vez que veo sus ojos detrás de sus gafas de sol. Y no sé si da más miedo con o sin ellas. Aunque a Birkin le daba igual, porque ambas lo aterraban profundamente. Cuando Wesker usaba sus gafas de sol, lo aterrador era que no se podía saber qué pensaba, qué emoción pasaba por su mente ni dónde dirigía su atención. De alguna forma sobrenatural, las gafas reflectantes ayudaban a realzar la expresión vacía que mostraba a todos, haciendo que la única forma de saber qué emoción pasaba por su mente fuera el tono tenue que a veces adoptaba su voz, fingida o no. Pero sin sus gafas de sol, no había mucha diferencia, salvo que sus ojos realzaban su expresión, mostrando la personalidad serena, tranquila y serena que siempre había sido evidente en Wesker. Pero en ese momento, Birkin también pudo ver un ligero matiz de ira flotando en los vestigios de su expresión, como un pequeño objeto oscuro en el horizonte. Escucha con atención, William comenzó, con un tono que contenía esa sensación de ira que asustó muchísimo a Birkin. Tú y yo hemos llegado demasiado lejos como para dar marcha atrás. Te involucraste en esto desde que aceptaste mi promesa de lealtad, así que no pienses que lo abandonas por un pequeño contratiempo. Pero encontró evidencia de que, ¿recuerdas el motivo por el que aceptaste trabajar conmigo en este proyecto? Interrumpió. Birkin guardó silencio, consciente de su derrota. En cambio, asintió con tristeza en respuesta. Te uniste a mí porque querías trabajar en el progenitor, ya que era el que mejor se adaptaba a tus habilidades. Te uniste a mí porque odiabas esos entrenamientos con los otros candidatos que te subestimaban enormemente.
Te uniste a mí porque estabas ansioso por avanzar, respondió Wesker, cruzando los brazos sobre el pecho y con sus gélidos ojos azules mirándolo fijamente a la cara. Birkin bajó la vista, más para evitar la mirada penetrante de Wesker que por vergüenza. Pero se está volviendo demasiado peligroso. Si se entera, su voz se apagó, sabiendo que Wesker también era consciente de las consecuencias. Wesker se acercó al panel y pulsó de nuevo el botón de parada de emergencia, poniendo en marcha el ascensor y volviendo a contemplar su reflejo pensativo. Entonces tendremos que ser más cautelosos. Me mantendré alejado de sus laboratorios ahora, tenemos todos los datos que necesitamos. Y como Marcus confía en nosotros, no hará la conexión pronto. Solo tenemos que mantenernos fuera de su camino, explicó Wesker. Birkin, sabiamente, mantuvo la boca cerrada y se apoyó contra la pared del ascensor, exhausto. Sabía que Wesker tenía razón, pues era el planificador minucioso de la pareja y sabía mucho más de las personas que Birkin, sabía cómo funcionaban sus mentes y cómo usarlas en su beneficio. Así que solo le preocupaba a Birkin cumplir sus órdenes y seguirles el ritmo. Pero ahora mismo, necesitaba una taza de café. Todo este estrés le estaba provocando una migraña terrible. Marcus siempre había sospechado que alguien espiaba su trabajo, vigilándolo como un parásito, enviándole detalles sobre su trabajo a ese tirano Spencer, y este sabotaje a su equipo solo sirvió para demostrar que estaba bajo vigilancia constante. Pero nunca había atrapado a la persona o personas responsables de colarse en su laboratorio y llevarse todo lo que le pertenecía a Spencer. Hasta que, el 30 de abril, regresaba a su laboratorio tras una breve siesta para recuperar energías y continuar con su trabajo. Sabía que estaba cada vez más cerca de obtener el poder que necesitaba para aplastar a Spencer, poco a poco, y las sanguijuelas iban a ser el presagio de ese poder. Lo sabía. Notó varios cambios en su forma de actuar, en su comportamiento consigo mismos, entre ellos, e incluso con Marcus. Y de alguna manera, Marcus notó un cambio en su comportamiento hacia las sanguijuelas. Se sintió apegado a ellas como un padre a sus hijos, con una devoción amorosa y una sobreprotección hacia su seguridad. A menudo se preguntaba por qué sentía eso hacia ellas, pero siempre lo descartaba para poder volver a su trabajo. Pero al acercarse al laboratorio, vio que la puerta estaba abierta de par en par y oyó ruidos de alguien moviéndose dentro. Se detuvo de golpe, pensando en cómo esa persona podría haber entrado en su laboratorio sin que él la dejara entrar. Ningún empleado sabía que trabajaba allí, y mucho menos el código de la puerta, excepto Wesker y Birkin, y estaba completamente seguro de que no había pedido a nadie que lo visitara hoy. Lo que solo le quedaba una respuesta. Apretó los puños con rabia al pensar en la respuesta. Es uno de los matones de Spencer. Ahora sabía que eran los espías que Spencer había enviado para robarle su trabajo quienes merodeaban por su laboratorio, buscando algo importante para robar y llevárselo a Spencer. Y, al parecer, era tan arrogante que había subestimado a Marcus al pensar que pasaría desapercibido y que podría dejar la puerta abierta sin ninguna preocupación. Una sonrisa malvada se dibujó en el rostro de Marcus mientras buscaba en su chaqueta el peso reconfortante de la pistola de 9 milímetros que llevaba consigo. Había pedido prestada una pistola a los guardias de seguridad para defensa propia y para ahuyentar a los intrusos en su laboratorio por si acaso, asegurándose de que la limpiaran, y llevaba 2 cargadores para munición extra. No tenía que preocuparse por usarla, ya que había trabajado como médico en el ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial antes de cambiar de profesión para trabajar con Spencer, así que tenía la experiencia necesaria para usarla contra el intruso en caso de que algo saliera mal. La sonrisa permaneció en su rostro mientras se acercaba sigilosamente a la puerta, con pasos ligeros sobre el frío suelo de cemento, quitando el seguro y echando la corredera hacia atrás para cargar una bala en el cañón, apuntándola hacia la puerta por si el intruso intentaba irse. No dejaría que nadie le arrebatara su trabajo, nadie, ni ahora, ni entonces, ni nunca. Y si no podían verlo así, que así fuera. Pero mientras se acercaba a la puerta, un pensamiento repentino apareció en su mente. ¿Puede un ser humano ser una buena fuente de alimento para las sanguijuelas? Marcus se detuvo y bajó el arma, completamente inmóvil en el pasillo, mientras ese pensamiento resonaba en su mente. Se había quejado de la falta de sujetos de prueba adecuados anteriormente en su trabajo, pues solo se le permitía trabajar con roedores como represalia por su falta de actualizaciones sobre su trabajo, que no aportaba ningún dato útil. Y sabía que, para obtener datos decentes para trabajar, necesitaba un sujeto más adecuado, como un ser humano.
Pero eso era cuando trabajaba solo con el virus T. Ahora continuaba su investigación con las sanguijuelas, y estas prevalecían sobre todo lo demás. Sin embargo, seguía sin poder disponer de ningún otro animal para su trabajo, por lo que solo podía usar roedores, una fuente de alimento poco satisfactoria para las docenas de sanguijuelas que tenía almacenadas en el tanque. Aunque ahora tenía un ser humano del que alimentar a sus sanguijuelas. Y no solo eso, un voluntario. La sonrisa se ensanchó hasta convertirse en una maliciosa, rivalizando con la que Spencer solía mostrar. Esta era la oportunidad perfecta para resolver dos problemas. Podía alimentar a las sanguijuelas con el intruso para que nadie se enterara de lo que estaba haciendo. Así podría, a falta de una mejor expresión, matar dos pájaros de un tiro. Reemplazó la sonrisa en su rostro con una mirada de enojo y entró en la habitación. Ver a un joven de 20 y tantos años de pie junto a su escritorio, con varias notas de Marcus bajo el brazo mientras trabajaba en la computadora. Al entrar, Marcus levantó la vista de inmediato, con los ojos como platos al verlo en la puerta, y dejó caer los papeles que sostenía bajo la suya para sacar su beretta de 9 milímetros con silenciador de la funda de su pierna izquierda. Apuntó a Marcus con el arma y entrecerró los ojos. Dr. Marcus, empezaba a pensar que había abandonado su trabajo. Marcus respondió con una mueca de desprecio. Jamás abandonaría mi trabajo. Y menos por una escoria despreciable como tú, gruñó. Dio un paso hacia el soldado, obligándolo a retroceder un paso. El soldado apuntó con firmeza y apuntó a Marcus a la cabeza. No te muevas. Ordenó. Marcus sonrió con sorna y giró a la izquierda. El soldado giró para mantener su arma apuntando al científico enloquecido. Adelante, dispárame, lo incitó Marcus, deteniéndose frente a su escritorio. Sé un hombre. ¿O solo eres un esclavo? El soldado gruñó y disparó por encima de la cabeza de Marcus, abriendo un pequeño agujero en el techo. Marcus se estremeció ante el disparo, mientras pedazos de yeso le llovían encima. Luego rió entre dientes. Menudo hombre es usted, doctor. Se burló. Marcus fingió tambalearse y se aferró al escritorio para sostenerse. Pero al sujetarlo con la mano izquierda, presionó un pequeño botón rojo debajo, y la puerta que conducía al tanque de sanguijuelas se abrió. Las sanguijuelas, que dormían dentro, abrieron los ojos de inmediato para ver qué había perturbado su descanso y emitieron un leve arrullo. El soldado, sorprendido por el sonido, miró por encima del hombro para ver qué había detrás y Marcus se abalanzó sobre él, con la adrenalina corriendo por sus venas. Cargó contra el soldado, lo agarró por la cintura y lo empujó con todas sus fuerzas hacia el tanque. Cerró la puerta de golpe, echándole el cerrojo de inmediato. Las sanguijuelas pronto se abalanzaron sobre el soldado antes de que pudiera reaccionar y lo cubrieron por completo con una oscura ola de insectos viscosos. El soldado gritó de terror y agonía mientras se agitaba como un loco, intentando librarse de las sanguijuelas firmemente adheridas a su piel. La sangre salpicó el tanque, el cristal, el techo y el suelo, y sus gritos resonaron por toda la habitación hasta que cesaron en un horrible gorgoteo y el cadáver del soldado se desplomó en el suelo. Mientras se desarrollaba este macabro espectáculo, Marcus había acercado una silla al cristal y tomado notas durante toda la experiencia, incluso cuando el cadáver del soldado empezó a retorcerse y su garganta emitió un fuerte gemido. Se sentía extasiado y mareado por su festín de sanguijuelas, pues sabía que lo que aprendería allí le sería útil para derrotar a Spencer. Hay un dicho que dice que la mente humana solo puede soportar cierto trauma y estrés durante un tiempo, pues la mente continúa retorciéndose y doblándose por sus pruebas, volviéndose más tensa y frágil. Hasta que finalmente, en cierto punto de quiebre, la mente se parte en dos. Y para Marcus, había llegado a ese punto de quiebre, 23 de mayo de 1978, dentro de la sede europea de Umbrella, en París. La junta directiva de Umbrella llegó al complejo en helicóptero desde cada una de sus áreas, tras ser convocada por el director Henry para una reunión sobre los recientes problemas de Umbrella. Todos los altos mandos, los directores Takashi, Claxton, Bien, Vladimir, Nkvarian, Lord Spencer y su secretaria Laura llegaron en helicóptero y fueron saludados por todos los guardias del recinto al entrar en el lujoso palacio que albergaba la sede europea de Umbrella. La sede europea era una gran mansión ubicada a las afueras de Francia, rodeada por un amplio patio abierto con esculturas de mármol y fuentes en la entrada principal, cerrado por grandes muros de piedra que rodeaban la finca con una enorme puerta de hierro bordada con el logo rojo y blanco de Umbrella.
En la parte trasera de la finca había un gran laberinto de setos con una pequeña zona de estar en el centro y una piscina frente a ella, cerca de la entrada trasera, rodeada de un suelo de baldosas con sombrillas sobre tumbonas orientadas hacia la piscina. El interior de la mansión reflejaba el esplendor y la perfección que Christina Henry mostraba en su personalidad, más allá de su imagen de reina de hielo. El salón principal se extendía hasta casi 9 metros por encima de ellos y consistía en una amplia gama de arcos interconectados que terminaban en pequeños candelabros dorados en cada extremo, con varias bombillas camufladas como velas iluminando la escena ante ellos. La puerta de roble tallado se abría a una larga alfombra rojo carmesí que conducía a la gran escalera que tenían delante, la cual se curvaba a derecha e izquierda en 2 ramales. El suelo de baldosas del salón estaba tan pulido y limpio que uno podía verse reflejado en él. Spencer encontró esta mansión muy similar a la suya, salvo por varios cambios en el diseño interior y exterior. Por lo demás, ambas mansiones podrían considerarse gemelas, ya que ambas poseían una esencia de esplendor, magnificencia y perfección arquitectónica. Se preguntó brevemente si Henry le había pedido a George Trevor que le creara una mansión en sus inicios, pero descartó la idea de inmediato. Trevor había fallecido y estaba enterrado junto con su esposa, mientras que su hija seguía brindándoles nuevos e innovadores temas de investigación en los que centrarse. Bienvenidos, damas y caballeros, anunció Christina desde la gran escalera, captando la atención de los demás directores a mi humilde morada. Me complace que hayan llegado a tiempo para nuestra reunión. La directora Henry vestía un blazer negro impecable con botones, falda y tacones a juego, y debajo una camisa blanca recién planchada y abotonada. Llevaba el pelo recogido en una coleta con una cinta negra, y su rostro era tan frío e indiferente como siempre, salvo por una leve sonrisa de agradecimiento hacia los demás directores por su presencia. Los demás directores vestían de forma similar. Trajes negros, camisas blancas, pantalones, o faldas en el caso de las mujeres, y zapatos a juego. Sin embargo, cada uno tenía un accesorio que los diferenciaba, como el bastón de Spencer, el anillo de sello de Takashi, el pañuelo de Claxton, el enorme brazalete dorado y varios anillos de platino de Bien, las 3 coronas de Mkvarian en el hombro y la gabardina azul cian de Sergei. Spencer hizo una reverencia cortés. Es un honor inmenso estar aquí, querida, respondió, a lo que Christina respondió con una reverencia. Su expresión volvió a la fría y profesional que la caracterizaba y se dio la vuelta para subir las escaleras. Deberíamos continuar con la reunión. Por favor, venga por aquí. Los directores de Umbrella recorrieron los numerosos salones de la finca Henry, observando de vez en cuando las obras de arte y esculturas que adornaban las paredes o los armarios distribuidos por las diversas habitaciones, recibiendo el saludo de los guardias con los que se cruzaban en el camino. Pronto llegaron a una gran sala de conferencias en el ala oeste de la finca, con vistas al bosque que se extendía fuera de los muros. La sala de conferencias consistía en una gran mesa circular con 5 sillones de cuero dispuestos a su alrededor en forma de pentágono, de modo que pudieran ver la pantalla del proyector que se encontraba detrás. 2 grandes ventanales se encontraban en el extremo opuesto de la sala, dejando entrar grandes rayos de sol que iluminaban la estancia con cortinas rojo carmesí colocadas a ambos lados, sujetas por una cuerda dorada. Cada uno de ellos tomó asiento, con Spencer a la cabecera de la mesa, seguido en el sentido de las agujas del reloj por Henry, Takashi, Bien y Claxton, con Sergei, Mkvarian y Laura de pie detrás de Spencer. Henry chasqueó los dedos y uno de los guardias trajo 2 carpetas manila, las colocó frente a Henry y se fue. Henry abrió una de las carpetas y sacó varios informes de cada uno de sus agentes de monitoreo estacionados por todo el mundo, guardando los que no consideraba importantes. Sacó un control remoto de su bolsillo y lo presionó. La pantalla del proyector se iluminó para revelar la aldea que había sido destruida por Alpha 4 para detener un brote de progenitores. Como saben, esta fue la primera vez que sufrimos una fuga en una de nuestras instalaciones desde la fundación de Umbrella. No habíamos podido determinar la causa de la fuga ni cómo se propagó al exterior cuando la Reina Blanca debería haber sellado las instalaciones para evitar la propagación de la infección. Volvió a pulsar el botón y la imagen cambió a una meseta desértica que había estallado en una gigantesca nube de hongo. Luego, a las 12:31 horas de enero de 1972, estas instalaciones en Utah, a unos 240 kilómetros de Salt Lake City, sufrieron un brote de riesgo biológico y enviamos a la USF para sofocar la situación. Fue una misión exitosa, pero la tasa de mortalidad de las tropas fue del 99%.
Volvió a pulsar el botón para revelar una parte de la selva amazónica que estaba siendo destruida por una explosión. Entonces, a las 00:12 horas del 19 de abril de 1975, se produjo una fuga en una de nuestras instalaciones más importantes en Sudamérica. Una vez más, enviamos a la USFI, al igual que en las dos misiones anteriores, se reportaron 99 muertos, explicó, mientras repartía los informes. Después de leer uno de los informes detenidamente, Takashi habló. ¿Hubo algo de los incidentes que pudiéramos utilizar para futuros proyectos? Preguntó, mientras le pasaba el informe a Bien por encima de la mesa. Bien se aclaró la garganta. Sí, lo hay. Parece que parte del personal de investigación sobrevivió a las filtraciones iniciales en el centro de investigación, a pesar de la exposición directa al virus. De momento, estamos trabajando para averiguar por qué y enviando nuestros hallazgos a otros laboratorios en diferentes continentes para que prueben sus propias teorías, explicó. Además, las reinas gemelas habrían obtenido todos los datos de combate que necesitábamos sobre los mutantes y los habrían infectado para que viéramos si serían buenos Bow. Y definitivamente habrían borrado cualquier evidencia de nuestra participación, les informó Claxton. Spencer extendió la mano izquierda y Laura le entregó su cigarrera plateada. ¿Quién era el hombre que completaba las tareas? Preguntó. Nkvarian arrojó un informe sobre la mesa. Fue el mismo hombre que cumplió la misión en África. John Doe, dijo. Spencer miró el archivo y vio la fotografía del único soldado sobreviviente de la USF que había regresado de la misión de África junto con el científico jefe sobreviviente y todos los datos de la investigación. Así que él fue el único sobreviviente del equipo Alpha en la misión africana, afirmó Takashi, sin formularlo como una pregunta. Y la misión del Amazonas, junto con la misión de Utah. Siempre ha estado en el equipo Alpha como el cuarto soldado y siempre ha sobrevivido a cada misión. Cuando los demás equipos fueron aniquilados, cumplió todas las misiones con una eficiencia letal y gran determinación. Supongo que realmente es como dice su lema. La muerte no puede morir, informó Nkvarian, sonriendo levemente al decir la frase que Alpha 4 siempre usaba como lema. Claxton miró el informe, frunciendo los labios. ¿Es John Doe su verdadero nombre? Preguntó sin apartar la vista del papel. En realidad no. Es solo el nombre que le damos cuando escribimos sus informes. No sabemos quién es realmente, dónde nació ni si tiene familia. Lo único que sabemos de él es que nació en 1954, fue gángster durante la mayor parte de su infancia y lo recogimos en Nueva York a los 14 años, completó su entrenamiento en 2 años y lleva con nosotros una década. También es toda una leyenda en el cuerpo y le han puesto 3 apodos como muestra de respeto, aunque prefiere que lo llamen por el último, explicó Nkvarian. ¿Cuáles son sus nombres en clave? Preguntó Bien. Se le llama John Doe, como se puede ver en el informe, y Mr. de Alto Unk por los soldados, enumeró Nkvarian, marcando los nombres con los dedos. Henry rió levemente. «¿Qué nombres tan encantadores?», murmuró con un dejo de sarcasmo. «¿De dónde sacaron eso?» Como es el único superviviente de cualquier misión, la gente ha empezado a creer que posee una inmensa suerte y habilidad que le impide morir, por muy grave que esté. Así que algunos lo llaman el hombre inmortal o Unk, para abreviar. El otro nombre se debe a que siempre sobrevive y completa la misión, mientras que todos sus compañeros mueren, por lo que lo llaman el Señor Muerte, explicó. Henry negó con la cabeza, sin dejar de sonreír. Aunque sigue siendo bastante extraño. Son soldados, director, no poetas, replicó Spencer. Takashi tamborileaba rítmicamente con los dedos sobre la mesa mientras reflexionaba sobre lo dicho. Si este soldado ha detenido la propagación de todos los brotes y todos los datos están almacenados de forma segura en las reinas gemelas, ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de esta reunión? Preguntó. El rostro de Christina Henry recuperó su expresión indiferente habitual y pulsó un botón en la pantalla para mostrar la imagen de una quinceañera. Tenía la piel color melocotón y dientes blancos como perlas. Su cabello castaño, corto, le rozaba ligeramente los hombros. Su sonrisa y sus ojos azul celeste brillaban con la inocencia y la libertad que caracterizan a toda la juventud. Esta niña desapareció el 1 de mayo y no ha sido vista desde entonces, afirmó Henry volviéndose para mirarlos. Sergei hizo girar su espada en la mano izquierda. ¿Qué tiene que ver el niño con nosotros? Preguntó, entrecerrando los ojos. Henry sacó una pequeña grabadora y presionó el botón de reproducción. Eater, cariño, si estás ahí fuera y nos oyes, por favor, vuelve a casa. Estamos muy preocupados por ti, por mí, por tu padre, por tus amigos.
Por favor, vuelve a casa. Solo vuelve a casa, suplicó una voz de mujer, temblorosa por un inmenso dolor y tristeza, seguida de un llanto desgarrador al perder la determinación. Justo cuando Spencer estaba a punto de preguntarle qué importancia tenía esto, Henry levantó la mano y adelantó la cinta un poco antes de volver a reproducirla. La voz del reportero se oía claramente por encima del ruido de las cámaras tomando fotos, las preguntas de la gente y los llamados de la policía a la calma. Esta fue una transmisión en vivo frente al ayuntamiento de Raccoon City sobre la conferencia de prensa de Heather Celia Harris, quien lleva 22 días desaparecida y no se ha sabido nada de ella desde entonces. Su último paradero conocido antes de su desaparición fue que estaba corriendo por una carretera de montaña en la cordillera norte de las montañas Arklay la madrugada del 30 de abril. Aún no se ha exigido un rescate ni se sabe nada sobre el estado actual de la niña desaparecida. El jefe de policía, Eric Simmons, ha asegurado a la familia Harris que su hija regresará a casa sana y salva, y el departamento de policía de Raccoon City, RTG, está investigando la región hacia donde se vio a la niña por última vez. Más información sobre la historia a medida que se desarrolle. Elle Bracken, Raccoon Daily News, Ayuntamiento. Los ojos de Spencer se abrieron como platos de Petri y se agarró el pecho mientras el corazón le latía con fuerza contra las costillas, perdiendo la capacidad de respirar. Nkvarian y Sergei corrieron a su lado mientras respiraba entrecortadamente. Laura buscó en su maletín un frasco de metoprolol y le dio la pastilla, luego un vaso de agua para que se la tomara. Debe tener cuidado con su presión arterial, Lord Spencer, advirtió Laura, colocando la bebida en la mesa frente a él. Los demás altos mandos se pusieron de pie en alerta después de que su líder comenzara a respirar con dificultad, pero volvieron a sentarse lentamente una vez que estuvieron seguros de que estaba bien. Spencer abrió su cigarrera y sacó un puro con manos temblorosas, se lo puso entre los labios, sacó su encendedor, lo encendió y se lo puso entre los labios. Mientras inhalaba profundamente el humo y la nicotina lo inundaba, tranquilizándolo, su mente volvió al tema de la noticia. Desconocía por completo a la chica, suponiendo que era una simple civil, pero sin duda conocía el lugar donde desapareció. O, mejor dicho, conocía la importancia de ese lugar, pues había supervisado la construcción de un importante edificio que la corporación utilizó tras adquirir el terreno. Está justo al lado del centro de entrenamiento. El rastro por el que había desaparecido estaba a solo 8 kilómetros a pie de las instalaciones y se salía por la salida de emergencia del helipuerto subterráneo de la planta de tratamiento. El personal de seguridad tenía órdenes de patrullar la zona en secreto, manteniéndose fuera de la vista de los civiles, y de no detenerlos a menos que dieran señales de explorar la zona y acercarse demasiado al complejo de la planta. Pero ella era solo una chica común y corriente con el simple hábito de correr para mantenerse en forma y sana. Entonces, ¿por qué la seguridad la secuestraría cuando apenas representaba una amenaza? ¿Por qué la secuestraron y se arriesgaron a desprestigiar su trabajo con la policía investigando la zona? Fue una incompetencia y una estupidez. Eso no es todo, declaró Sergei. Todos lo miraron con curiosidad y asombro ante sus palabras. Spencer entrecerró los ojos ligeramente y dio otra calada a su puro. ¿Qué más ha pasado?, preguntó, mientras el humo del cigarro cubría su rostro con una pequeña nube de humo gris. Sergei sacó una pequeña radio de su cinturón y pulsó el botón de responder, hablando rápidamente en ruso con la persona al otro lado. La conversación duró 10 minutos antes de que Sergei apagara la radio y se la colgara del cinturón. ¿De qué se trataba?, preguntó Henry. Siguiendo las órdenes de Lord Spencer, envié a varios agentes del monitor a vigilar al Dr. Marcus, ya que creemos que trama algo y podría estar convirtiéndose en una amenaza. La creciente evidencia de su pérdida de cordura y de que se niega a informar sobre su trabajo es razón suficiente para enviar a los agentes. Pero recientemente, uno de nuestros agentes desapareció, probablemente por descubrir algo que Marcus no quería que descubriera. Así que el mejor agente a nuestra disposición ha buscado por todos los laboratorios de Marcus y la planta de tratamiento, y ha descubierto nuevas pruebas sorprendentes que creo que deberían ver, explicó Sergei. Las puertas de la sala de conferencias se abrieron y entró un soldado vestido con uniforme militar negro, que se puso firme al acercarse a la mesa. Tenía el pelo corto y blanco, ojos verdes y fríos, y parecía mantenerse en buena forma física. Pero lo que realmente sorprendió a Spencer de este soldado fue que parecía un niño. El soldado saludó bruscamente a los directores, con la vista fija en la pared que tenían detrás. Sargento Nicolai Ginoveaf.
Reportándose según lo solicitado, directores, declaró, y se puso de pie, tranquilo, volviendo a colocar el brazo en su sitio. ¿Cuántos años tienes, soldado? Preguntó Claxton, arqueando una ceja desde detrás de su pañuelo. Tengo 15 años, casi 16, señora, respondió. Spencer inhaló y exhaló tranquilamente su cigarro. ¿Solo 15? ¿Aún muy joven? Sergei debe tenerte en alta estima para contratarte a tan temprana edad, afirmó. El padre de Nicholai fue uno de mis hombres de mayor confianza en el Ejército Rojo. Alexei Ginoveav y yo combatimos juntos durante la Segunda Guerra Mundial contra los nazis, desde Stalingrado hasta la conquista del Reichstag. Nicholai se parece mucho a su padre. Ambos son soldados altamente capacitados y confiables que podemos emplear. Es uno de los mejores del monitor que tenemos, declaró Sergei. Nicholai carraspeó, incómodo y avergonzado, sacó un pequeño CD del bolsillo y lo metió en el proyector. Extendió la mano hacia la directora Henry y ella le entregó el control remoto. Presionó el botón y en la pantalla apareció una lista de nombres. Esta docena de personas habían desaparecido en los alrededores o en la zona del centro de entrenamiento y la planta de tratamiento en las montañas de Arklay. Empezaron a desaparecer después del 30 de abril, cuando desapareció la primera persona, comenzó Nicholai, garabateando la lista de nombres hasta el final. ¿Quiénes eran estas personas? Preguntó bien, frotándose los anillos con nerviosismo. Bueno, la mitad eran civiles que se acercaron demasiado a la zona. Primero, una familia de 4 personas, marido y mujer con 2 hijos, vivían en una cabaña a pocos kilómetros del perímetro oeste de las instalaciones. Luego, un vagabundo se acercó demasiado al perímetro y fue detenido por seguridad. Finalmente, estaba esa chica que salió en las noticias y desapareció mientras corría por el sendero cercano, respondió, mostrando fotos de cada persona. Eso fue solo la mitad. ¿Y el resto? Preguntó Takashi. Ese es el punto inquietante. La otra media docena eran empleados de Umbrella, respondió simplemente. Todos, incluido Spencer, quedaron boquiabiertos ante la noticia. Al principio, pensaron que el personal de seguridad los estaba deteniendo por entrar sin permiso en su propiedad. Pero ahora se dieron cuenta de que alguien estaba secuestrando a sus propios empleados. Los empleados que desaparecieron, continuó Nicholai, eran un guardia de seguridad, 3 científicos en formación y 2 agentes del monitor. Spencer apretó su bastón con más fuerza, creyendo saber en el fondo a dónde se dirigía. ¿Los encontraste? Preguntó con voz sombría. Sí, lo hicimos, respondió Nicholai simplemente. Nicholai hizo clic en el botón nuevamente y la pantalla mostró una imagen horrorosa de varios esqueletos apilados debajo de una rejilla de alcantarilla, cubiertos de limo y agua cloacal que caía de la cascada del techo. Estos esqueletos son los restos de todas las personas desaparecidas. Al parecer, se habían utilizado en algún tipo de experimento y fueron asesinados durante el proceso. El personal encargado de la eliminación de cadáveres había recibido órdenes de no informar a nadie sobre estos cuerpos ni sobre quién había ordenado su eliminación, aunque la amenaza de ser ejecutados por poner en peligro a la corporación pronto los hizo hablar, explicó Nicholai. ¿Quién ordenó el desecho de los cuerpos? Preguntó Mkvarian, aunque, al igual que Spencer, tenía bastante idea de quién estaba detrás. Nicholai los miró a todos antes de respirar hondo. Dr. James Marcus, anunció. Todos en la habitación jadearon levemente, excepto Spencer, que apretó su bastón con mucha fuerza, su rostro se puso rojo de rabia y un gruñido bajo escapó de su garganta. Él siempre había sospechado que esto sucedería, que Marcus se obsesionaría demasiado con su trabajo y comenzaría a sumergirse en las profundidades de la locura, arriesgando todo por lo que habían trabajado para llegar a sus posiciones actuales en la vida, todo porque no podía aceptar la razón de que estaba empleado en Umbrella y que siempre les respondería, sin importar lo que pensara. Pero ahora, se estaba poniendo en grave peligro al secuestrar a la niña y a su familia cerca del centro de entrenamiento, lo que preocupó a la población de Raccoon City y a la policía local, que investigó la zona. Ese sendero estaba peligrosamente cerca del perímetro de la planta de tratamiento y existía la posibilidad de que la policía detectara los camiones sin identificación que salían del perímetro por el sendero, cargados con cadáveres quemados para ser destruidos. Aunque Umbrella tenía una gran influencia en Raccoon City y estaba ganando un control considerable a nivel mundial, aún corrían el riesgo de ser descubiertos y condenados, pues aún tenían mucho más que poseer, más personas que controlar y más poder que otorgarse.
La corporación se había formado hacía apenas una década y su control sobre el mundo en ese momento era inmenso, pero si alguien que no controlaban descubría sus planes, la partida estaba acabada. Todas las figuras más poderosas de Raccoon City, como el alcalde Andrews, la junta de zonificación, las centrales de agua y electricidad, la junta de comercio público, el jefe de policía Eric Simmons y la mayor parte de la administración pública, estaban bajo el yugo de Umbrella, pero aún había quienes no tenían poder sobre ellas y que, si se descubría, empezarían a delatar sus investigaciones. Así que Marcus estaba jugando con fuego esta vez y los estaba quemando a todos. Pero lo que realmente echó sal a la herida fue el hecho de que estaba utilizando a los empleados de Umbrella como especímenes para su trabajo. Esas instalaciones se construyeron para entrenar a candidatos idóneos para que se convirtieran en los empleados ideales que querían que fueran, para crear futuros trabajadores, gobernantes y soldados de Umbrella Incorporated, no para usarlos como sujetos de prueba en una investigación inútil. Marcus estaba renunciando a todo lo que habían logrado, a todo lo que aún les quedaba por hacer, e ignoraba el punto sobre el valor que esos aprendices tendrían en las futuras expansiones de su trabajo. Pero hay algo mucho más importante que debes saber, anunció Nicholai, sacando una carpeta y deslizándola por la mesa para sentarse frente a Spencer. Spencer tomó la carpeta, la abrió y leyó su contenido. Mientras las palabras empezaban a formarse en su mente, su rostro permaneció impasible, pero en el fondo, la ira lo invadía como una marea negra bloqueada por una presa. Al parecer, el Dr. Marcus desarrolló un virus superior al progenitor usando sanguijuelas de generaciones anteriores y el propio progenitor para combinar sus estructuras genéticas y transformarlo en un virus más poderoso. Sin embargo, a Marcus se le ha metido en la cabeza que puede acabar con Lord Spencer si continúa trabajando en este virus tirano y, como su suministro de especímenes se ha reducido considerablemente, está empezando a secuestrar a cualquier persona desafortunada que pueda usar para su trabajo, les informó Nicholai, apagando el proyector y poniéndose de pie cómodamente. Como si la noticia sobre los secuestros de civiles y empleados por parte de Marcus no fuera suficientemente mala, ni el hecho de que la policía estuviera a punto de descubrir su trabajo, la revelación de que Marcus había desarrollado un virus nuevo y más poderoso sin informar a nadie y lo había acaparado, era secuestrar gente en su afán por hacerse más poderoso. Y la desfachatez, la audacia de la situación, radicaba en que pretendía derrocar a Spencer y destituirlo de su puesto en la jerarquía de Umbrella. Ayudé a crear Umbrella. Le di los fondos para encontrar el virus madre, crear el progenitor y el virus T. Cumplí mi parte, merezco mi parte por todo lo que he hecho para proteger su trabajo. Y tiene el descaro de intentar derribarme y destruir lo que he logrado a lo largo de mi carrera. Umbrella es mía. Spencer gruñó y golpeó con fuerza su caja de puros, a pesar de que era de plata, que la aplastó junto con los puros que estaban dentro, convirtiéndolos en nada más que un revoltijo de metal y ceniza. Debo darle una lección. Y al mismo tiempo, pondré a prueba la lealtad de Birkin y Wesker hacia mí. Spencer había reflexionado sobre qué hacer con los estudiantes protegidos de Marcus, ya que debían recibir una recompensa por su continuo trabajo y lealtad. Se habían labrado una excelente reputación entre el personal del centro de formación, habían avanzado considerablemente con respecto a las limitaciones del progenitor y siempre se mantenían al tanto de sus progresos. Además, ambos demostraron lealtad hacia Spencer y Umbrella, y tenían un gran futuro en la investigación de la compañía. Pero Spencer sabía que lo que habían hecho hasta entonces no ponía a prueba su lealtad, ya que podrían haberse mantenido al día con el trabajo y la información más por miedo y sentido común que por lealtad. Aunque sabía que Birkin sería bastante confiable, pues lo único que le importaba en ese momento era su trabajo, no ascender en la jerarquía de la corporación, así que Spencer no tenía preocupaciones por él. Solo necesitaba darle a Birkin algo nuevo y prometedor en lo que trabajar, y él se dedicaría a ello. Pero Wesker era a quien Spencer realmente necesitaba comprobar sobre su lealtad en Umbrella. Wesker era el más inteligente de los dos en cuanto a trato con la gente y poseía todos los diplomas, títulos, cualificaciones y elogios necesarios para demostrarlo. Aunque Spencer había leído los informes sobre lo excepcional que era Wesker en su trabajo y en su colaboración con otros investigadores en su puesto de jefe de investigación, cómo los trataba bien y siempre se aseguraba de que el laboratorio funcionara eficientemente. Pero, como detalle adicional en los informes, también se había observado que solía seguir sus propias reglas, coincidiendo con otros, para cumplir sus ambiciones. Así que Spencer tuvo que determinar si sus ambiciones consistían simplemente en ascender en la investigación en lugar de intentar derrocarlo.
Aunque si demuestra su valor con lo que tengo en mente, entonces él y Birkin continuarán el trabajo de Marcus. A Spencer le gustaba creer en recompensar a todos aquellos que consideraba sus amigos o que demostraban una lealtad inquebrantable, ya sea dándoles un lugar de poder en sus negocios o brindándoles una nueva oportunidad. Esto contribuía a cimentar su lealtad hacia él y a crear la ilusión de que siempre pensaba en lo mejor para ellos, cuando en realidad solo pensaba en lo mejor para ellos porque seguirían trabajando en sus investigaciones para recompensar su generosidad. Al final todo terminó volviendo a lo que era mejor para la empresa y para el poder comercial de Spencer a largo plazo. Se levantó de su silla. Bueno, damas y caballeros. No tienen por qué preocuparse por esta situación. Me encargaré personalmente, anunció. Todos en la sala lo miraron con curiosidad y confusión mientras salía. Los guardias se pusieron firmes al ver que cruzaba las puertas y avanzaba por los pasillos. Caminó por los pasillos hasta llegar al jardín delantero, donde el helicóptero lo esperaba para despegar y llevarlo de regreso a Raccoon City. Las hélices giraban tan rápido que una ráfaga de viento le azotó la larga cabellera blanca como una ola plateada. Miró hacia atrás y pudo escuchar el sonido de tacones que se acercaban hacia él y vio a Laura apresurándose hacia él. Ella respiró profundamente varias veces antes de mirarlo directamente a la cara, con sus mejillas rojas por haber tenido que correr para alcanzarlo. ¿Hay algo que desee que haga, señor? Preguntó con la voz tensa por el cansancio. Él asintió. Cuando regresemos, programen una reunión entre Wesker, Birkin y yo a mediados de junio. Necesito hablar con ellos sobre ellos mismos y su trabajo, y ver qué opinan de Marcus, explicó. Laura asintió y le hizo un gesto al copiloto, que estaba fuera del helicóptero. Este saludó y abrió la escotilla lateral, esperando pacientemente a que entraran antes de cerrarla de golpe y ocupar su asiento en la cabina. Spencer se sentó en uno de los bancos del otro lado de la cabina, cerca de la ventana. Laura se sentó frente a él en la silla detrás del piloto. El sonido del helicóptero se redujo a un zumbido sordo, como un enjambre de abejorros. Pensó brevemente en lo que sucedería pronto. Sabía que debía retirar a Marcus antes de lo previsto y que su investigación pasara a manos de los más capaces y obedientes, como Wesker y Birkin, pero aún así debía ser cuidadoso. Tenía que aparentar que había confrontado a Marcus con las pruebas de sus crímenes y lo había encerrado en la prisión de la isla Rockford que Alexander Ashford les había cedido, para que los altos mandos se alegraran de que el asunto se hubiera resuelto. Pero si se descubriera que mandó matar a Marcus, se le crearía un problema mucho mayor, y su carrera y su vida quedarían en el olvido, como pronto lo haría la de Marcus, prescindibles. Como la Junta había visto, Marcus planeaba derrotar a Spencer creando un poder superior con el virus T para combatirlo. Si descubrían que Marcus había sido asesinado, la Junta lo vincularía inmediatamente con Spencer debido a sus planes de destituirlo y alegar que lo hizo por paranoia, similar a lo que hizo Marcus con su trabajo. Y toda la Junta tenía sus propios sectores en Umbrella, su propia influencia en la jerarquía, su poder y control para protegerse, ya que llegarían a creer que Spencer los mataría a continuación y que él sería el primero en eliminarlo. Spencer estaba jugando un juego peligroso y tenía que asegurarse de que cada movimiento estuviera cuidadosamente pensado, de lo contrario todo se derrumbaría sobre él como una tonelada de ladrillos. Este fue un paso importante en la carrera de Spencer y tenía que asegurarse de que saliera a la perfección. Porque si no, las consecuencias lo perseguirían el resto de su vida. Ya casi está listo. El poder para derribar la jerarquía del tirano de Umbrella está casi agotado. Con mis preciadas sanguijuelas y el imponente poder del virus T, derrotaré a Spencer para siempre y el trabajo me pertenecerá. Tu rey está expuesto, Oswell, y me dispongo a matar con mi reina. Jaque mate. Marcus se sintió extasiado y mareado de anticipación mientras observaba cómo los resultados continuaban acumulándose de los escaneos de computadora, las notas escritas y los experimentos realizados, todos ellos mostrando resultados positivos de que las sanguijuelas se estaban volviendo más fuertes que cualquier otra arma biológica que habían creado en años. Su creciente poder había sido evidente en las últimas semanas, y su forma de comportarse, atacar, alimentarse y convivir había cambiado por completo. Todo se debía a que las sanguijuelas habían desarrollado algo que las otras armas biológicas jamás pudieron tener al ser infectadas con el progenitor. Se les había otorgado el don de la inteligencia y el pensamiento consciente, lo cual era asombroso considerando que, al estar el virus T creado a partir del propio progenitor, la infección cerebral debería haber matado células cerebrales superiores, ya que las mutaciones las matarían al tiempo que modificaban el ADN del núcleo.
Pero de alguna manera, la función cerebral superior de las sanguijuelas había aumentado a un nivel humanoide en lugar de disminuir a un estado violento, enfurecido y primario. Se reclinó en su silla y sonrió, repasando mentalmente todo lo ocurrido en el experimento. Al principio, cuando empezó los experimentos, las sanguijuelas se limitaban a comer constantemente todo lo que les daba, pues su apetito se había vuelto extremadamente voraz debido a las mutaciones que habían sufrido, como el aumento de tamaño, el alargamiento de los dientes y el desarrollo de un ojo en la espalda. Pero su apetito había llegado a tal extremo que a Marcus le costaba mantener una cantidad suficiente de alimento para alimentarlas, y habían recurrido al canibalismo. Marcus había logrado restablecer el suministro, pero 2 de las sanguijuelas ya habían sido devoradas. El problema era que Spencer había reducido su suministro a un pequeño número de roedores que le permitían para sus experimentos, pero logró convencer al personal encargado de la conservación de especímenes para que duplicara la cantidad permitida y pronto logró satisfacer el apetito de las sanguijuelas. Aunque hubo otro incidente en el que, sorprendentemente, perdió la mitad de las sanguijuelas. A algunos roedores le habían dado un montón de ratas de alcantarilla enormes y con sobrepeso, y las había colocado en el tanque para alimentar a las sanguijuelas, decidiendo alimentarlas a todas para saciar su hambre brevemente. Pero las ratas eran muy feroces y sanguinarias, por lo que se desató una encarnizada disputa entre ellas y las sanguijuelas, que resultó en que todas las ratas fueran devoradas y la mitad de las sanguijuelas fueran asesinadas, gracias al ataque grupal de las ratas. Había decidido suspender el experimento después de eso. Una para que las sanguijuelas pudieran recuperarse y la otra para descansar tras el shock total del incidente. Nunca había tenido suficientes ratas para matar tantas sanguijuelas, ya que éstas se habían mejorado significativamente mediante la mutación continua y la reproducción celular mediante enlaces entre el virus y el ADN de las sanguijuelas. Y las ratas eran simplemente ratas de alcantarilla comunes y corrientes que Umbrella había obtenido del sistema de alcantarillado de Nueva York, ya que algunos de los trabajadores de alcantarillado estaban en nómina de Umbrella en ese momento. Pero las sanguijuelas comenzaron a demostrar su recién adquirido intelecto unos días después. De alguna manera, habían aprendido algo del ataque de las ratas, pues pronto comenzaron a atacar en grupos. Al principio, atacaban individualmente, una tras otra, como si estuvieran en una fila apresurada para conseguir el último artículo de moda en un centro comercial. Sin embargo, ahora mostraban planificación, una capacidad de aprender de la experiencia, y pronto comenzaron a atacar en grupo. Ahora se abalanzaban sobre sus presas en un gran grupo de 10 a 20 sanguijuelas cada uno, retirándose constantemente ante cualquier ataque peligroso y contraatacando abalanzándose sobre ellas de nuevo, matándolas rápidamente, centrándose principalmente en robarles el interior y devorando sus órganos internos. Las aves también les dieron una valiosa lección. Como las aves podían volar, las sanguijuelas tuvieron que comérselo, ya que el ave volaba alrededor del tanque para evitarlas, lo cual hacía sin esfuerzo, para disgusto de Marcus. Pero pronto, una de las sanguijuelas logró saltar sobre el ave, impulsándose contra la pared con un rápido movimiento, y las demás se adaptaron y aprendieron rápidamente este método, logrando así derribarlo y comérselo. Ahora, sus sanguijuelas podían devorar completamente un animal adulto en menos de 10 segundos, más o menos unos segundos extra dependiendo del tamaño del animal. Pero con un humano, se necesitaron entre 10 y 15 minutos para devorarlo lo suficiente para que las sanguijuelas lo mataran. De verdad que debo agradecerles a esas personas por ayudarme en mi trabajo. Después de todo, no puedo atribuirme todo el mérito. Una leve sonrisa burlona se dibujó en su rostro ante esa línea de pensamiento. Desde que había empezado a alimentar a las sanguijuelas con especímenes humanos vivos, su ritmo de crecimiento, mutación y reproducción había aumentado drásticamente, superando todas las expectativas de Marcus. Las sanguijuelas ahora podían duplicar su número en poco menos de una hora y habían dejado de practicar el canibalismo, como si haber comido a los especímenes humanos les hubiera enseñado de alguna manera que comer a los de su propia especie estaba completamente mal, aunque dedujo que se trataba de otro ejemplo de evolución en su comportamiento, que se estaba volviendo más grupal. Este comportamiento se había intensificado tanto que empezaron a mostrar comportamiento grupal en todo lo que hacían, incluso cuando no comían. Se movían en grupo, cada una formaba ahora parte de un pequeño grupo que coincidía con los demás en compartir su hábitat equitativamente, deslizándose por el cristal en su pequeño grupo, sin que ninguna sanguijuela se separara jamás para estar sola.
Nunca mostraron ningún indicio de hostilidad hacia sí mismas, solo cooperación y unidad como un todo, y cualquier atisbo de individualidad desapareció, literalmente, de su comportamiento. Además, junto con su cambio de comportamiento, su actitud hacia Marcus parecía cambiar. Las sanguijuelas ahora lo observaban constantemente, esperando a que les dijera algo, mirándolo desde detrás del cristal con el cariño y el amor que los niños mostraban a sus padres. Siempre lo arrullaban cuando entraba al laboratorio para comenzar su trabajo, y parecían saludarlo cada mañana antes de que trabajara con ellas. No puedo decir que trabajé con ellos. Para mí, ya no son solo especímenes inútiles, son mis ayudantes más preciados. Nunca podría tratarlos como algo para mutilar y desechar como un asesino trataría a sus víctimas. A pesar de que las sanguijuelas que mostraban emociones hacia él eran realmente impactantes, ya que se suponía que eran organismos simples incapaces de mostrar cualquier atisbo de emociones humanas, le resultaba aún más impactante que él les correspondiera con el mismo afecto. Sabía que había empezado a verlos de otra manera desde que empezó a trabajar con ellos para encontrar la manera de destruir a Spencer, pero nunca se le había ocurrido que tuviera que ser algo más profundo que simplemente ocuparse de su trabajo. Siempre había pensado que la única razón para protegerlos era que estaban infectados con el virus tirano, el mayor logro de su vida, y que si los atrapaban, Spencer les extraería el virus y todo por lo que Marcus había trabajado se perdería. Pero su perspectiva había cambiado a algo más, algo diferente. Él los había convertido en lo que son, los había infectado con el progenitor, había comenzado su primer experimento juntos hacía décadas, siempre se había referido a ellos con cualquier resultado que obtenía, los había elevado de su existencia simple y ordinaria a algo mucho más grande que cualquier cosa existente. Se había convertido, y seguía siendo, la única familia que poseían aparte de ellos mismos. Familia. Eso es lo que son, mi familia. Mis preciosos hijos. Marcus cerró los ojos y sonrió con la más pura alegría, con lágrimas de felicidad rodando por su rostro. Siendo el genio indiscutible que era y habiendo servido en la Segunda Guerra Mundial con el ejército estadounidense, rara vez había tenido la oportunidad de pasar tiempo en familia con sus padres, siempre concentrado en su trabajo y olvidándolos, convirtiéndose en simples objetos de fondo como el papel tapiz y las luces. Y aunque se había prometido a sí mismo y a sus padres en numerosas ocasiones pasar tiempo de calidad con ellos, nunca tuvo la oportunidad. Ambos habían muerto en Pearl Harbor. Su padre era el médico jefe de uno de los hospitales, junto con su madre, la enfermera jefe, y se habían encargado de tratar a la mayor cantidad posible de heridos. Hasta que un bombardero japonés dejó caer su carga sobre el hospital y lo redujo a escombros, todos los que se encontraban dentro y cerca del edificio fueron declarados muertos por la explosión. Después de eso, se quedó solo. Incluso cuando Spencer, él y Ashford se hicieron supuestos amigos, seguía estando solo. Porque Spencer solo se preocupaba por sí mismo, y Ashford, aunque él y Marcus se llevaban bien, estaba bajo su control. Pero Marcus se había acostumbrado y había lidiado con las punzadas de soledad que resonaban en su mente, ignorándolas cada vez que ocurrían y obligándose a sumergirse en su trabajo. Pero los sentimientos siempre estaban ahí, acechando debajo del estilo de vida fingido y perfecto que había adoptado, como el gusano masticando la manzana. Ahora, sin embargo, tenía una nueva familia, una familia más grande a la que adoraba por encima de todo, con la que pasar tiempo y una segunda oportunidad para tener lo que le habían negado. Ellos eran los hijos y él era el padre. Le demostraban solo amor y cariño, siempre obedientes y dispuestos a hacer lo que él les decía. Y a cambio, él les mostraría el mismo amor y cariño que ellos le daban, y los protegería de quienes los maltratarían y los menospreciarían, como Spencer. La sonrisa de Marcus se desvaneció y su rostro se transformó de inmediato en una mueca furiosa y feroz. Sus manos agarraban el escritorio con tanta fuerza que le dolían los dedos. Sabía que Spencer vendría a matarlo, llevándose todo lo que pudiera usar del trabajo de Marcus, como las sanguijuelas. Marcus, consciente de los riesgos de secuestrar especímenes humanos vivos para su trabajo, habría llamado la atención de Spencer y habría sido motivo suficiente para que lo destituyeran. Pero había llegado tan lejos, y si Spencer creía que podía joderlo como a todos los que trabajaban para él, apropiándose de sus sanguijuelas y usándolas como quisiera, tendría que reconsiderarlo. Yo creé este nuevo virus. Es mío y de mis preciosas sanguijuelas. Spencer no lo creó, no tuvo nada que ver. No tiene derecho. Sus pensamientos se desvanecieron al oír el sonido del agua espesa y coagulada corriendo y las sanguijuelas llamándolo con un suave arrullo.
Se giró para ver qué hacían y abrió los ojos de par en par, conmocionado, todo su cuerpo se puso rígido y su mente se oscureció mientras contemplaba lo que tenía delante. Las sanguijuelas dentro del tanque se habían unido, formando una enorme masa de criaturas negras en movimiento. A medida que más sanguijuelas se unían a la creciente pila, esta comenzó a crecer y a tomar forma bípeda. Las sanguijuelas crecieron hasta la altura exacta de Marcus, arrastrándose unas sobre otras y pegándose entre sí al endurecer la baba entre ellas, formando una imponente figura de Dieme. Luego, la mitad inferior de la masa se partió por la mitad, formando lo que parecían piernas y una cintura para sostener la mitad superior. Las sanguijuelas comenzaron entonces a formar lo que parecían brazos y hombros, con las manos en los extremos como garrotes que los hombres de la edad de piedra hacían con piedras y palos. Entonces empezó a desarrollar un cuello y una cabeza, lo que le daba a la sanguijuela una apariencia vagamente humana. Pero pronto empezó a cambiar de aspecto. Su piel cambió de color y textura, transformándose en lo que parecía un traje, corbata y todo lo que se encuentra en un traje. Pero lo más sorprendente de la transformación de las sanguijuelas fue la cara, era una copia exacta del propio Marcus. Las sanguijuelas se habían convertido en una imitación de su padre. Marcus dio un paso adelante, maravillado y extasiado, al ver a sus sanguijuelas. De alguna manera, habían aprendido la habilidad del camuflaje, que les permitía mimetizarse con el entorno y volverse invisibles, como lo haría un camaleón, pero habían logrado adaptarlo hasta tal punto que podían transformarse en la semejanza de un ser humano vivo. Y me ven como su padre. Marcus sabía que esta era la prueba de que las sanguijuelas eran sus hijos, sus propios hijos, quienes obedecerían todas sus órdenes al pie de la letra, quienes lo ayudarían a derrotar a sus enemigos como civilizaciones en las arenas del tiempo. Sabía que tenía en su poder el poder necesario para aplastar a Spencer y asegurar finalmente que él, su trabajo y sus sanguijuelas estuvieran a salvo de ese viejo ignorante, intolerante, descerebrado y necio. Regresó tambaleándose al escritorio, pavoneándose, pues no podía concentrarse en mover bien el cuerpo. Su mente estaba envuelta en anticipación, alegría y triunfo. Todo por lo que había trabajado finalmente había llegado a su clímax, y solo necesitaba ejecutar la jugada final para ganar esta partida que había estado jugando con Spencer durante décadas. Aunque tenía que realizar algunas pruebas finales para asegurarse de que sus sanguijuelas estuvieran realmente listas para comenzar esta tarea, ya que apresurarse sería muy peligroso y podría resultar en un fracaso definitivo, dejándolo completamente expuesto a la muerte. No importa, pronto todo estará listo. Tomó un trozo de papel del escritorio y miró fijamente el logo de Umbrella impreso en él con una mueca de deleite maligno en su rostro. Spencer, mi antiguo y tonto compatriota, cometiste un grave error al suponer que yo estaría a tu servicio para siempre. Él cogió un bisturí. Y las suposiciones son la madre de todos los desastres, por así decirlo. Así que acabas de cagarla. Lo hundió profundamente en el logo. A lo grande. Inmediatamente, echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada larga y demencial. Todo marchaba como debía y Spencer caería y ganaría la partida con un jaque mate brillante. Pero Marcus ya había cometido un error, por lo que ya había perdido contra Spencer. No había comprendido la lección que envolvía el dicho que le había dado a Spencer ni la importancia que tendría para él. Creía que sus dos discípulos más brillantes le respondían solo a él, manteniéndose leales a él durante toda su labor para asegurarse de que Spencer no se enterara. Y ahora se daría cuenta de que había pensado mal de Wesker y Birkin. Totalmente equivocado, 18 de junio. El sol de verano brillaba con fuerza sobre Raccoon City, un pequeño pueblo del medio oeste, prometía un día agradable, despejado y cálido para disfrutar. La mayoría había optado por ir al parque local o al bosque cercano para un picnic familiar, mientras los padres observaban con cariño cómo sus hijos jugaban al escondite y al corre que te pillo entre los árboles que se mecían con el viento veraniego. Aunque hubo quienes no pudieron disfrutar de este hermoso día porque tenían un trabajo importante que no podía ser interrumpido en ningún momento. La mitad, como el RTG, se dedicaba a mantener la ley y el orden, trabajando por el bien del prójimo y para asegurar un futuro mejor. Mientras que la otra mitad se dedicaba a un trabajo que rozaba la maldad más pura, trabajando solo para sí mismos en un demencial afán de poder, trabajando en algo que ninguna ley ni orden podría jamás rechazar, creando monstruos horribles en una línea de producción para venderlos como armas de matanza. Algunos ejemplos de estos individuos involucrados en el lado más oscuro de nuestro mundo se encontraban actualmente dentro de la finca Spencer en la región montañosa de Arklay.
Albert Wesker estaba sentado en una de las pequeñas sillas afuera de la oficina de Spencer, esperando pacientemente a que la secretaria les permitiera entrar a la reunión. Se había levantado temprano para ducharse y tomar un desayuno rápido, para vestirse con una camisa sencilla abotonada, un pantalón negro y un suéter de cuello alto con mocasines a juego, sus características gafas de sol perfectamente colocadas sobre la nariz y su bata limpia y planchada, así que ya estaba listo para la reunión. La puntualidad era uno de los puntos fuertes de Wesker, pues demostraba a los demás su pragmatismo. Nunca llegaba tarde y llegaba solo unos minutos antes de la hora requerida, asegurándose de tener bien pensados y resueltos todos los puntos que se tratarían en la reunión. Siempre se aseguraba de estar bien vestido y con una apariencia apropiada, ya que la vestimenta personal, así como la previsión de conocimientos, eran fundamentales en las reuniones con personal de alto rango. Y esta es posiblemente la reunión más importante a la que he asistido en mi vida. Por lo tanto, la puntualidad, el conocimiento y la buena presencia del personal serán fundamentales. Sin duda, hoy era una reunión importante, pero habría otras aún más importantes más adelante en su vida, así que esta era la más importante para él hasta el momento. Después de todo, se reunía cara a cara, por primera vez, con uno de los hombres más poderosos del planeta y uno de los 3 fundadores de Umbrella, Lord Oswald Spencer. Wesker nunca había visto a Spencer en todo su tiempo trabajando en Umbrella y había resumido su personalidad a partir de su conocimiento previo de personas poderosas, como Spencer. Y por lo que sabía de personas como Spencer, siempre juzgaban y analizaban a fondo la apariencia de una persona a partir de sus primeras impresiones, así que era fundamental causarles una buena impresión si se quería llegar lejos en la carrera. Además, Spencer ya tenía una idea de cómo eran Wesker y Birkin gracias a las actualizaciones sobre su trabajo que le enviaban y a los informes que el personal había escrito sobre ellos. Solo hay que hablar solo cuando se habla, responder con todo detalle si es necesario y tratar de mantener la calma. Aunque los nervios de Birkin ya están al límite. Mientras Wesker estaba tan tranquilo y sereno como siempre, sin mostrar ningún indicio de que estuviera preocupado por la reunión, Birkin estaba literalmente temblando de miedo y pavor, su rostro pálido y empapado en un sudor frío que constantemente se limpiaba con la manga de su bata de laboratorio, sus dedos movían incesantemente. Obviamente, Birkin no tenía mucha experiencia en reunirse con personas poderosas como Spencer y rara vez hablaba con otras personas, lo que hacía que sus habilidades sociales fueran bastante deficientes. Su especialidad era dar órdenes en el trabajo, tomar notas y observar las cosas con lupa, sin reunirse con nadie ni charlar con ellos. Esto lo hacía más dependiente de Wesker en esta reunión, ya que necesitaría a alguien que se asegurara de no meter la pata en ningún momento. Birkin se giró para mirar a Wesker tras beber su 6ª taza de café para calmar los nervios. Siempre había bebido grandes cantidades de café a diario, ya fuera para mantenerse trabajando o para calmarse bajo estrés, y rápidamente se había convertido en su única adicción, además del trabajo. El rostro de Wesker esbozó una breve sonrisa que Birkin no vio, pensando en cuánta razón tenía aquella vez cuando dijo que el café le estaba provocando paranoia. Esto no me gusta nada, Wesker. Para nada, se quejó Birkin, aferrándose a su taza con todas sus fuerzas. Wesker suspiró y lo miró por encima de sus gafas de sol. No te preocupes. Guarda silencio, habla solo cuando te dirijan la palabra, responde con detalle si es necesario y no digas nada que sepas que pueda incriminarnos, explicó. Birkin miró a Wesker con curiosidad y enarcó una ceja. ¿Cómo estás tan tranquilo?, preguntó con sencillez. Wesker se encogió de hombros en respuesta. Tengo más experiencia que tú en este tipo de cosas. Una vez que lo has hecho varias veces, te acostumbras, respondió. Cualquier respuesta que Birkin fuera a decir se interrumpió cuando la puerta de la oficina de Spencer se abrió y Laura, la secretaria de Spencer, salió. Doctores Wesker y Birkin, Lord Spencer está listo para recibirlos, anunció, haciéndose a un lado para dejarlos pasar. Wesker y Birkin entraron en una pequeña oficina con un gran escritorio de caoba en la pared opuesta a la puerta, una enorme silla de cuero detrás y 2 ventanas que ofrecían una fantástica vista del bosque. Un pequeño armario se encontraba a la izquierda del escritorio, con una lámpara encima, encendida para iluminar la habitación mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte. 2 estanterías se alzaban a ambos lados de la puerta, cada una repleta de libros de texto científicos. Lord Oswald Spencer estaba sentado detrás de su escritorio en una cómoda silla, mirando directamente a Wesker y Birkin. Sus fríos ojos azules los miraban fijamente por encima de sus finos anteojos con montura metálica.
Su largo cabello plateado le caía por los hombros. Un pequeño flequillo enmarcaba su rostro pétreo e inexpresivo. Un cigarro sostenido entre sus dedos entrelazados, cubría su rostro con una ligera neblina gris. Spencer se llevó el cigarro a los labios y aspiró. «Confío en que sepas por qué te he llamado», dijo, exhalando el humo. Wesker se quedó quieto, sin responder. Birkin asintió con tristeza. Spencer giró en su silla para mirar hacia las ventanas. El asunto de James Marcus, su mentor, ha comenzado a mostrar desarrollos serios y preocupantes. Les he solicitado su presencia, ya que son sus discípulos más talentosos, para hablar de este asunto, explicó, dando otra calada al cigarro. Birkin se adelantó para sentarse frente al escritorio, pero Wesker extendió el brazo para detenerlo. Spencer era un hombre de poder extremo y nada disfrutaba más que usarlo en cada aspecto del trabajo de sus empleados, así que nadie hacía nada sin su aprobación. Y personas como Marcus, que actúan sin su aprobación, están en la lista de personas que actualmente están en un avión rumbo al más allá. «Toma asiento», ordenó Spencer. Wesker se sentó en el asiento de la izquierda y Birkin en el de la derecha. Spencer giró la silla para mirarlos de nuevo. «Empecemos, ¿vale? Antes que nada, ¿cuándo fue la última vez que viste al Dr. Marcus?», preguntó. Birkin se estremeció levemente bajo la intensa mirada de Spencer. «Unos 4 meses y 7 días», tartamudeó Birkin, con las manos visiblemente temblorosas. «¿Y qué impresión le causó entonces?», preguntó Spencer, inclinándose ligeramente hacia adelante y aplastando su puro en el cenicero de cristal de su escritorio. Estaba cada vez más paranoico de que vinieras a robarle su trabajo y estaba tan obsesionado con él que se perdía en sus ensoñaciones, se desconectaba del mundo que lo rodeaba y parecía intentar controlar su ira hacia ti y la empresa. Afirmaba que no tenías ni idea de para qué servía realmente el trabajo, salvo como una herramienta para ganar dinero, aunque así era cuando llegó. Y su comportamiento ha empeorado con los meses, eso es seguro, explicó Wesker, ajustándose las gafas de sol para ocultar sus propios ojos de los penetrantes de Spencer. ¿De verdad?, preguntó Spencer retóricamente, entrecerrando los ojos con sospecha. Birkin pareció ponerse más nervioso ante la mirada, mientras que Wesker permaneció tan tranquilo como siempre. Birkin miró a Wesker y a Spencer. ¿Pasó algo?, preguntó. Hubo un momento de silencio entre ellos, y cada uno comenzó a procesar sus propios pensamientos sobre el asunto, pensando qué decir sobre Marcus y su trabajo. Spencer abrió la boca para hablar. Cuando de repente el teléfono de su escritorio empezó a sonar. Spencer lo recogió y se lo acercó al oído. Spencer. Cuando la persona del otro lado empezó a hablar, Wesker vio que la expresión de Spencer se transformaba en una expresión de sorpresa. Obviamente, estaba oyendo algo que no le gustaba en absoluto. Spencer apretó los puños y los estrelló contra el escritorio. Su rostro se puso rojo de ira mientras colgaba el teléfono de golpe. ¿Problemas?, preguntó Wesker con sarcasmo. Spencer miró fijamente a Wesker durante unos segundos antes de sacar otro cigarro de su estuche plateado y encenderlo, inhalándolo. Parece que la situación con Marcus ha alcanzado graves consecuencias. Al principio, solo utilizó a una docena de personas. Ahora ha secuestrado a 15, y todas han sido asesinadas, explicó, levantándose y mirando de nuevo por la ventana. Birkin parecía un ciervo deslumbrado por los faros de un coche a toda velocidad. ¿Qué quieres decir con 15 muertos?, preguntó, con la voz cada vez más débil. Spencer sacó un informe y se lo deslizó por el escritorio. Wesker lo recogió y lo leyó, asimilando toda la información impresa. La mayor parte trataba sobre el comportamiento de Marcus hasta el momento. Cómo actuaba, qué hacía en otros laboratorios y en las instalaciones, qué les decía a los demás, sus conversaciones telefónicas, el funcionamiento de su computadora hasta el momento en que descubrió el virus T y sus vagas actualizaciones sobre su trabajo. Wesker sabía todo esto, pues había robado la información del laboratorio de Marcus sin que él se diera cuenta de quién la espiaba. La mayor parte la había descargado de sus archivos y el resto lo había visto en sus notas después de que Marcus les pidiera reunirse con ellos en su laboratorio por su paranoia con Spencer. Sin embargo, Wesker se tranquilizó, y sin duda Birkin también, al no encontrar nada en el informe que sugiriera siquiera un rastro de sus acciones en el laboratorio de Marcus, si tenían conocimiento previo del virus T o si se habían reunido con Marcus para hablar sobre la protección de su trabajo. Pero lo que realmente sorprendió a Wesker fue la lista de personas que, según el informe, Marcus había asesinado en sus experimentos.
Al parecer, habían sido infectadas por el nuevo virus de Marcus y alimentadas vivas por un enjambre voraz de pequeños organismos, cuyos órganos internos devoró tras introducirlos en cualquier parte abierta del cuerpo. Tras haber visto el trabajo de Marcus de primera mano, Wesker sabía que las sanguijuelas eran las responsables de las destripaciones, pero no esperaba que ya se hubieran descubierto víctimas humanas. Supongo que Marcus ya se ha lanzado a la locura. Obviamente, ha cruzado la línea demasiado lejos como para dar marcha atrás. Wesker le entregó el informe a Birkin y se ajustó las gafas de sol. ¿Qué significa esto? Le preguntó a Spencer sin rodeos. Spencer dio otra calada al puro. Marcus ha ido demasiado lejos. Ha abandonado nuestra empresa para su propio beneficio, ocultándonos valiosos avances de investigación y ha empezado a actuar por su cuenta. Se ha asegurado de no revelarnos mucho sobre su trabajo, manteniendo todos los detalles en secreto y este nuevo virus tirano en su poder. Se ha aprovechado de su poder para conseguir todo lo que necesita para su trabajo sin que yo lo sepa. Y peor aún, está haciendo todo lo posible para que su trabajo siga adelante y fuera del alcance de la empresa, explicó Spencer. Birkin seguía leyendo el informe, recorriendo las palabras del papel a la velocidad de la luz, escuchando a medias mientras seguía leyendo. Al llegar a la página con la lista de los muertos a manos de Marcus, dejó caer la carpeta al suelo. Sus manos empezaron a temblar violentamente y perdió el equilibrio, con los ojos abiertos como nunca y el rostro pálido como la muerte. Wesker esperó con calma a que Spencer continuara, sabiendo que no era prudente presionarlo. Hacerlo lo irritaría, y lo último que Wesker quería era irritar al poder que manejaba los hilos tras las maquinaciones internas de Umbrella. Spencer se giró para encararlos de nuevo, con el ceño fruncido. Ha empezado a secuestrar gente y a usarla en sus experimentos. La mitad son lugareños de Raccoon City y el resto empleados de Umbrella. Ahora, se han encontrado otros 15 muertos y mutilados, todos empleados de Umbrella en el centro de entrenamiento. Si sigue así, tendremos grandes problemas, les informó, con los puños apretados por la ira. Birkin arqueó una ceja con incredulidad. ¿Cómo nos afectará esto?, preguntó. Wesker suspiró para sus adentros y se llevó la mano a la cabeza, consciente de que Birkin había dicho una estupidez. Spencer suspiró exasperado y se recostó en su asiento. Sabes que actualmente tenemos muy poco personal científico y buscamos candidatos más idóneos para nuestra corporación. Y si Marcus sigue así, tendremos suerte si conseguimos personal nuevo. Además, como habrás deducido, nuestro trabajo y nuestros experimentos son amorales e ilegales en todo el sentido de la palabra, lo que significa que nos enfrentaríamos a un castigo bastante severo por nuestros crímenes si esto se supiera. Pero como Marcus ha empezado a secuestrar gente de la ciudad cerca del perímetro del centro de entrenamiento y la planta de tratamiento, la policía ha iniciado una investigación en la zona. Spencer entrecerró los ojos. Ahora bien, ¿qué pasaría, hipotéticamente hablando, si la policía encontrara el centro y todos los cadáveres que allí se almacenan para su eliminación? Preguntó con gravedad. Los ojos de Wesker se abrieron de par en par al comprender a qué se refería Spencer. Marcus hacía mucho más que simplemente secuestrar a empleados de Umbrella y usarlos en sus experimentos. Los ponía en peligro a todos. Si la policía descubría la planta de tratamiento y todas las armas biológicas que se estaban eliminando o transportando a otros laboratorios, llamarían a la Guardia Nacional y al resto del Departamento de Policía de Rochester para que declararan la zona en cuarentena. Luego, empezarían a interrogar al personal para averiguar qué estaba pasando y, una vez que lo hicieran, los arrojarían allí. Pero si revelaban que Spencer y la corporación farmacéutica Umbrella estaban detrás de todo, se llamaría a las agencias federales y se iniciaría una cacería humana para localizar y arrestar a los altos mandos de la corporación. En resumen, si Marcus seguía por ese camino, todos quedarían hundidos en la mierda y no habría manera de salir de ahí. Aunque Spencer tiene una forma de evitar tal situación, por eso estamos aquí. Supongo que tienes alguna forma de evitar una situación así, preguntó Wesker, expresando sus pensamientos en voz alta. Spencer asintió. Como ya no se puede negociar con Marcus sobre la entrega de su trabajo y el hecho de que nos está poniendo a todos en riesgo, además de asesinar a nuestros futuros empleados, tiene que ser eliminado, ordenó, aplastando bruscamente su cigarro en la bandeja para enfatizar. Birkin parecía atónito. ¿No hablarás en serio?, replicó. Spencer lo fulminó con la mirada. Lo digo en serio. No hay otra solución que destituirlo. Se ha vuelto demasiado peligroso como para dejarlo ir y ha agotado mi paciencia durante demasiado tiempo.
Volvió la mirada hacia Wesker. Por eso necesito su ayuda en este asunto. Ustedes son los únicos en esta corporación en quienes Marcus confía, así que necesito que me ayuden a acercarme lo suficiente a él para despedirlo y obtener la mayor cantidad posible de su investigación, explicó. ¿Qué quieres que hagamos? Preguntó rápidamente, para evitar que Birkin dijera algo más que pudiera enfadar a Spencer. A finales del 30 de junio, un equipo de las Fuerzas Especiales de Umbrella llegará a las 10 p.m. Ellos serán quienes eliminen a Marcus, pero tú y Birkin deben ayudarlos a entrar al laboratorio sin ser detectados. Una vez que Marcus esté a cargo, su cuerpo será desechado en la planta de tratamiento y ustedes dos deberán obtener hasta el último detalle de su trabajo para llevármelo. Pero asegúrense de que nadie más lo sepa. Si alguien descubre lo que planeábamos, podría causar problemas. La mayoría de los altos mandos creen que aún pueden negociar con Marcus y siguen esa línea de pensamiento. Esto queda con nosotros y, si lo hacen bien, ambos retomarán el trabajo donde él lo dejó. Todo el trabajo de Marcus continuará bajo su supervisión, ordenó. Wesker asintió en respuesta y le dio una palmadita en el hombro a Birkin, indicándole que se levantara. Spencer les hizo un gesto de desdén con la mano y salieron por la puerta. Ambos recorrieron los pasillos de la finca hacia el helipuerto, absortos en sus propios pensamientos sobre lo que debían hacer con Marcus. Wesker sabía que era necesario, pues, a diferencia de los altos mandos, sabía que Marcus estaba más allá de cualquier pensamiento razonable con el que se pudiera negociar. Se aferraban a la niebla, intentando abrigar una leve esperanza de una solución pacífica que los dejara a todos satisfechos y protegiera su trabajo de la interferencia pública. Pero con la evidencia de lo que Marcus planeaba, sobre su comportamiento al acaparar su trabajo de la corporación y secuestrar personas para usarlas como especímenes, incluyendo a empleados de Umbrella, era obvio qué curso de acción debía tomarse. Estoy fuera de esto, Wesker, ¿estás solo?, exclamó Birkin de repente, deteniéndose en seco y cruzando los brazos. Wesker miró a Birkin por encima del hombro. ¿Qué dijiste?, preguntó. ¿Me oíste? No me importaban los experimentos, el espionaje, las mentiras, el riesgo de ser atrapado ni lo que pudiera salir mal. Solo estaba aquí por el trabajo y nada más, pero no me uní a Umbrella para cometer asesinatos. Si quieres seguir, hazlo tú mismo. No participaré en esto, declaró Birkin, mirando a Wesker directamente a la cara. El silencio entre ellos estaba lleno de tensión y suspenso, mientras ambos pensaban en qué haría el otro después de esa conversación. Wesker fue el primero en reaccionar al cabo de unos instantes, quitándose las gafas de sol y revelando su mirada fría y calculadora hacia Birkin. Cuando Wesker empezó su carrera en Umbrella, sus ojos eran todo lo que un niño podría poseer, llenos de una actitud inocente, amigable y despreocupada. Pero ahora sus ojos comenzaban a reflejar su verdadera personalidad. Fría, calculadora, dura y sensata. Birkin empezó a temblar visiblemente ante la dura mirada de Wesker. La compostura le flaqueaba al empezar a temerle a los duros ojos cobalto que no se apartaban de los suyos. Retrocedió un poco, intentando distanciarse. Y fue agarrado por el cuello y se estrelló contra la pared detrás, sus dedos sudorosos y resbaladizos no lograron agarrar el agarre de acero de Wesker en un intento de escapar. Wesker lo fulminó con la mirada, sabiendo que tenía que asegurarse de que Birkin comprendiera lo que estaba sucediendo, que no tenía vuelta atrás ni salida de la situación, que estaba atrapado en ella, y sus consecuencias, de ahora en adelante. Escúchame, William. Y escúchame bien. Cuando firmaste conmigo, no había salidas, ni excusas, ni excepciones. Tú y yo estamos demasiado metidos en esto como para retirarnos ahora, y es una tontería pensar que puedes simplemente tomar una salida de emergencia de nuestra sociedad, dijo Wesker, con un dejo de ira en la voz. Pero, nunca, tartamudeó Birkin, todavía luchando por liberarse del agarre de Wesker. Sé que esto no es lo que esperabas, pero no tienes más remedio que aceptarlo y seguir las órdenes. Si no, ambos acabaremos muertos. Ya sea por Marcus al darse cuenta de que lo traicionamos, o por Spencer si siquiera pensamos en irnos. No tenemos otra opción, así que tenemos que hacerlo, a pesar de nuestros desacuerdos, explicó. Transcurrieron unos instantes más de silencio antes de que Birkin suspirara con resignación y asintiera. Wesker mantuvo su rostro tan inexpresivo como siempre, sin mostrar rastro alguno de emoción, aunque en su interior sentía una sensación de logro. Apaciguar a William Birkin de una decisión que había tomado era una tarea difícil, pues era tremendamente testarudo. Pero Wesker sabía que no podía eludir la realidad de la situación por mucho que quisiera y tenía que aceptar lo que se le presentaba.
Wesker soltó el collar de Birkin y volvió a caminar por los pasillos de la finca hacia el puerto, con Birkin siguiéndolo como un cachorro descarriado. Los guardias y otros científicos los ignoraron mientras se dedicaban a sus asuntos, ajenos a todo lo demás. Wesker se alegró de que así fuera, pues tenía pocas ganas de charlar con gente que no le importaba, considerando lo que ocurriría a finales de mes. Cuando llegaron al helipuerto y subieron al helicóptero, Birkin miró hacia Wesker con una expresión seria en su rostro. Dado que recibiremos la investigación de Marcus después de que él ya no esté, ¿cuál crees que será nuestro primer paso para usarla? Preguntó. Wesker se frotó la barbilla, pensativo. Nunca se había detenido a pensar en qué hacer con el virus T, pues estaba concentrado en continuar su trabajo con el progenitor y asistir en el asesinato de Marcus cuando llegara el momento. Sabía que trabajar con el virus T era mucho más interesante, capaz de abrir nuevas teorías, caminos, resultados e ideas de las que el progenitor carecía en gran medida. Con algo como el virus T en desarrollo, las armas biológicas que habían creado hasta el momento serían insignificantes comparadas con lo que podrían producir a partir de la estructura genética superior del virus T. Pero no nos adelantemos. Un paso a la vez, adelantarse nos trae problemas, y eso es todo lo que necesitamos ahora. Más problemas. Ahora no importa. Centrémonos en lo que estamos haciendo con el progenitor y esperemos las órdenes de Spencer. Es mejor que no demos señales de conocimiento previo de que algo nuevo esté ocurriendo, sobre todo con el estado actual de Marcus, respondió simplemente. Birkin simplemente asintió y miró por la ventana, decidiendo dejar la conversación y perderse en sus pensamientos. Wesker, por otro lado, comenzó a planear cómo se desarrollarían los próximos días, cómo funcionaría el asesinato de Marcus y qué harían con el virus T una vez que lo tuvieran. Wesker siempre había sido un planificador. Nada de lo que hacía carecía de propósito o preparación. Ningún aspecto de la vida había sido considerado hasta el más mínimo detalle, y ninguna sorpresa había surgido por falta de planificación. Planificar con antelación era una de las cualidades más notables de Wesker, pues era así, calculador de todo lo que le preocupaba. Porque si no planeaba todo con antelación como siempre, significaba que habría demasiados fallos y problemas, lo cual era una clara señal de descuido. Y si había algo que nunca se acercaba a Wesker, era el descuido. El helicóptero despegó de los terrenos de la propiedad y se dirigió hacia las instalaciones de entrenamiento. Los ocupantes en el interior esperaban regresar a su lugar de trabajo y continuar con su investigación actual, esperando ansiosamente el evento crítico que sucedería una vez que terminara el mes, 30 de junio de 1978, 22 y 12 segundos. Un helicóptero sobrevoló silenciosamente los terrenos del centro de entrenamiento, con las palas de su rotor en silencio en la quietud de la noche, y la luna oculta tras las nubes, impidiendo que sus rayos de luz revelaran su posición sobre la iglesia. El helicóptero descendió lentamente. 10 y 59 segundos. Las escotillas se abrieron y se lanzaron 4 cuerdas, 2 por cada lado, y un soldado descendió en rappel por cada cuerda, cada uno portando subametralladoras MP5, berretas de 9 milímetros con silenciador y 2 granadas aturdidoras. Vestidos con camisas y pantalones de combate negros, chaleco antibalas y botas de Kevlar, con blacabas y gorras sobre la cabeza, se lanzaron al sendero del patio con un ruido sordo apenas audible. 1 minuto, 18 segundos. Los soldados rodearon la iglesia hasta el ascensor que conducía a los laboratorios de Marcus, donde Wesker y Birkin esperaban pacientemente, silenciosos y con el rostro adusto, a la tarea que les aguardaba. Los soldados saludaron brevemente y aguardaron sus órdenes. Wesker extendió la mano hacia atrás y pulsó un pequeño botón situado en una columna de piedra empotrada en los muros de la iglesia, lo que provocó que una parte del muro se elevara y revelara las puertas del ascensor. Birkin marcó el código de las puertas en la cerradura del teclado, y las puertas se abrieron con un fuerte silbido. 2 minutos, 24 segundos. Los soldados y los 2 científicos entraron en el ascensor, que se dirigía a los laboratorios. Una vez detenido, 2 soldados salieron y, con las armas en alto, recorrieron el pasillo con la mirada. No se veía nada en ambos extremos del pasillo, y asintieron a los demás para indicarles que estaba despejado. 2 soldados se quedaron en la puerta del ascensor mientras los otros 2, Wesker y Birkin, avanzaban por el pasillo. 3 minutos, 1 segundo. Los soldados estaban listos frente a las puertas dobles del laboratorio de Marcus, Wesker y Birkin insertando los códigos de acceso para abrir las puertas. ¿Por qué no vi esto al principio? ¿Por qué no noté las similitudes? Todo tiene sentido.
Marcus introdujo con cuidado la jeringa en la sanguijuela reina, extrayendo parte de su ADN para analizarlo con el microscopio cercano. Esta sanguijuela era la líder de todas las demás, la cumbre de su recién adquirido poder, el eje de los puntos de remolque, la culminación de su obra. Los niños me tratan como a su padre porque ella así lo dice. Ella es la mente detrás de los niños, su guía, y me ha revelado que soy su creador. Durante todo este tiempo, se habían estado preparando para su llegada. Marcus sonrió a la reina sanguijuela y, en respuesta, arrulló con sus zapatos. Las sanguijuelas arrullaron al unísono a su padre y a su madre. Disfrutaba de la comodidad de tener a sus hijos a su lado, siempre animándolo, mostrándole amor y afecto, tratándolo con respeto y adoración como él los trataba a ellos. Sabían lo importante que era para ellos, cómo los había creado y les había dado la vida, por lo que le demostrarían su gratitud por su cuidado ayudándolo a destruir a Spencer. No se preocupen, mis pequeños. En cuanto su majestad esté bien y lista, podremos empezar. Miró a la reina con asombro y admiración, como cuando las sanguijuelas revelaron su existencia. Sabía que debería haber notado que esto ocurría hacía siglos, dadas las similitudes entre su comportamiento y el de otros insectos, como las hormigas o las abejas. Tenían un comportamiento similar al de las sanguijuelas porque operaban con la misma mentalidad. Consumían grandes cantidades de alimento para producir a su reina, atacaban en enjambres, se movían en grupo, no mostraban individualidad y solo obedecían a las cabezas de la colmena. Porque así era como operaban, como una colmena. Descubrió la existencia de la reina tras usar la nueva generación de especímenes humanos en sus experimentos sobre la eficacia de las sanguijuelas en combate. Comenzó como un experimento para comprobar la eficacia de las sanguijuelas al enfrentarse a humanos en diferentes circunstancias, como cuando estos carecían de extremidades, se ahogaban, eran empalados o quemados. Por eso hizo que una zona de las instalaciones de entrenamiento se convirtiera en una cámara experimental con todo el equipo y las herramientas necesarias para tales experimentos. Una jaula suspendida, cadenas, ganchos, mesas de cirugía, picos, linternas y otras herramientas diversas. Para el experimento, utilizó a 15 empleados de Umbrella, tras haberlos adquirido atrayéndolos a la habitación y dejándolos inconscientes con un potente sedante. Una vez logrado esto, procedió a preparar los especímenes, ya sea sujetándolos a una de las mesas, amputándoles una extremidad, colocándolos en la jaula y sumergiéndolos en el pozo, o encadenándolos a una silla y prendiéndoles fuego. Había aprendido algunas lecciones valiosas de esos experimentos. Por ejemplo, cuando a un espécimen humano le falta una extremidad, las sanguijuelas se arrastraban hasta el muñón de la extremidad amputada y excavaban en la herida, extendiéndose desde allí por toda la estructura interna del cuerpo. Cuando un espécimen estaba bajo el agua, se abalanzaban sobre él y lo devoraban en un par de minutos, teniendo que aprender a nadar por primera vez. Sin embargo, si la persona estaba en llamas, las sanguijuelas no podían acercarse. Cuando intentaban acercarse, la lava que segregaban en sus cuerpos era inflamable, y si el fuego la alcanzaba, ésta se incendiaba y las sanguijuelas se quemaban. Las sanguijuelas mostraban un miedo inmenso al fuego y hacían todo lo posible por evitarlo. De forma muy similar a como lo harían con la luz solar. Marcus, tras haber trabajado con el progenitor desde el principio, sabía que este era fotosensible y podía ser destruido. Esto significa que, dado que las sanguijuelas tenían una fina membrana externa, la radiación ultravioleta podía atravesar su piel y quemarlas vivas, ya que sus células serían destruidas. Pero no los llevaré cerca de la luz del sol. Pensaré en una forma de transportarlos de forma segura. La propia reina sanguijuela nació después de ese experimento, gracias a la puesta de un huevo real dentro de la caja que usaba para transportar las sanguijuelas. Al principio, se preguntó qué era, tomando muestras de la estructura y los jugos de los huevos para determinar su función. El huevo tardó varias semanas en eclosionar. Y cuando lo hizo, nació una maravilla. Le había sorprendido y asombrado, por el hecho de que hubiera nacido ante sus ojos, por su existencia, ya que jamás imaginó que algo así ocurriría. Y le sorprendió aún más cómo coordinaba y controlaba a las sanguijuelas, actuando como maestra, madre y líder para ellas, como todas las reinas de una colmena. Pero lo más asombroso e increíble de todo era que les había enseñado a usar al máximo su capacidad de camuflaje. Les había enseñado, observando las acciones de Marcus, a caminar, correr, saltar y realizar gestos con las manos como un humano.
Les estaba enseñando a parecer más humanos, aunque esto presentaba dificultades, ya que las imitaciones se realizaban con grandes grupos unidos y carecían de esqueleto que los mantuviera erguidos, lo que los hacía tambalearse y tambalearse donde quiera que iban. Aún así, el resultado del experimento fue brillante. Y ahora, después de todos esos largos años de trabajo, de lidiar con la charla inútil de políticos codiciosos, de lidiar con el estrés y la tensión de Spencer, puedo reclamar mi merecida recompensa por mi trabajo. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de las puertas al abrirse de una patada. Se giró para encarar las puertas y griega. No. Quedó boquiabierto al ver a 2 soldados armados irrumpir en su laboratorio y apuntarle con ametralladoras. Apenas tuvo tiempo de sacar la pistola de su chaqueta cuando abrieron fuego, acribillándole el torso a balazos, haciéndolo tambalearse hacia atrás por la cantidad de balas que le atravesaron la ropa y la piel. Sintió costillas destrozadas, pulmones explotando, músculos desgarrados, el corazón perforado y el estómago reventado, derramándose su contenido ácido por los órganos internos. Extendió la mano hacia las muestras del virus T que estaban siendo destrozadas por las balas que rociaban el laboratorio, con los ojos abiertos por la sorpresa al ver cómo su trabajo se destruía ante sus ojos. Las sanguijuelas gritaron de dolor y horror al ver a su padre y creador volar en pedazos por el ataque. El grito de la reina pareció resonar con más fuerza. Giró por la habitación, mareado y aturdido por la pérdida de sangre, y se desplomó sobre el duro suelo metálico. Con dificultad, extendió su delgada y marchita mano para agarrarse a la mesa e incorporarse, pero había perdido toda la fuerza por las heridas y dejó caer el brazo a un lado. La sanguijuela reina se dejó caer al suelo para arrastrarse hacia él. Miró a los soldados desde su lugar en el suelo, entre un charco de su propia sangre. Los observó mientras miraban a alguien tras ellos y se pusieron firmes a ambos lados de la sala, saludando. Las puertas se abrieron de nuevo y ¿Qué? Esto no puede ser. Sus estudiantes protegidos, Albert Wesker y William Birkin, entraron en la habitación y hablaron brevemente con los soldados antes de acercarse a Marcus y mirarlo con una sonrisa de suficiencia en cada uno de sus rostros. Wesker se inclinó para observar a Marcus más de cerca. «Ah, hora de morir, doctor», dijo, mientras sus gafas de sol ocultaban su mirada fría. Birkin asintió y se agachó también. «No te preocupes». Se señaló el pecho con el dedo. «Me encargaré de tu investigación», le informó a Marcus con sarcasmo. Los ojos de Marcus se abrieron de par en par, incrédulos, al darse cuenta de que eran ellos, quienes lo habían estado tomando el pelo, colándose en su laboratorio y robando su trabajo para dárselo a su nuevo jefe, Spencer. Y ahora no solo venían a matarlo, sino a restregarle la cara diciéndole que le estaban robando su trabajo. Wesker, B. Birkin, gritó, con la voz ahogándose por la sangre en su garganta. Pero el dolor pronto comenzó a desvanecerse, al igual que su visión y su mente, desapareciendo en la oscuridad. Y lo último que vio antes de que su visión se oscureciera, su mente se apagara y su respiración se volviera a respirar, fueron sus discípulos traidores de pie junto a él con esas sonrisas siempre presentes y petulantes.